A vueltas con la etnicidad. ¿De qué sirve el concepto de etnia? Del autor Alfonso García Martínez de la Universidad de Murcia. Resumen. En un contexto pluricultural como el actual, donde se analizan las diversas opciones y alternativas ante el tratamiento de la pluralidad social y cultural, la fundamentación de la perspectiva intercultural no puede ahorrarse el esfuerzo de profundizar en el análisis de los conceptos que subyacen a tales opciones y que articulan las diferentes prácticas sociales que de ellas se derivan. En efecto, la opción intercultural en la que se encuadra la educación intercultural representa inicialmente un modelo de relación abierta y no predeterminado en contraste con otros como el multiculturalismo, cuyos fundamentos teóricos últimos se sostienen en orientaciones culturalistas, donde conceptos como el de etnia adquieren un papel esencial. Como se pone de relieve en este artículo, dicho concepto ha mostrado desde su aparición su escasa capacidad para dar razón de las características de los grupos humanos y, por contra, ha aumentado la confusión en el tratamiento de estos y sus culturas. Como pueden ver, salen los conceptos pues ya mamaloncillos, multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, ¿no? Todos estos conceptos. Que lo que está diciendo, este es el resumen del artículo, lo que está diciendo en pocas palabras es que el concepto etnia no es suficiente para determinar un grupo social, ¿no? Y recordemos que todas y todos somos parte de diferentes etnias al mismo tiempo incluso. Las palabras claves es etnia, identidad, grupos humanos, culturas, razas, globalización. Ojo, vamos a estar, aquí en este artículo va a sacar el término de raza, pero lo vamos a entender desde el punto de vista antropológico, ¿eh? No se me vayan a alborotar antes de, es que está diciendo raza, ya no se dice así, pero hay que entender desde qué punto de vista se está diciendo, que son conceptos bastante complejos. Punto número 1. Aproximación a los significados de la etnicidad. ¿Qué significa etnicidad? El término proviene del griego clásico etnos, que parece ser que hacía referencia a una clase de situaciones en las que una colectividad humana vivía y actuaba conjuntamente y que hoy suele ser traducido como pueblo o nación. Ostergaard, 1992. Ojo, hablar de pueblo o nación va en la misma línea de etnicidad o de conjunto humano, pero una cosa es pueblo y otra cosa es nación. Van juntos con pegados, pero son diferentes conceptos que, bueno, pueblo y nación, hay también muchísimos trabajos hablando de estos conceptos. Desde lo sociológico, antropológico y todo lo que llaman filosófico y todas estas especialidades del ser humano. Continúo. Se trataba de una comunidad compuesta de villas ligadas entre sí por leves lazos de parentesco y de comercio, que se unían para la defensa común, pero no para la vida política. De ahí su interpretación como nación. Esto es como una agrupación humana cuyas dimensiones facilitaban la gobernación y el entendimiento entre sus componentes frente a la noción de gran Estado. Por este motivo, algunos autores, Jost, 1989, ha considerado que la adopción del término griego etnos representa un paso atrás en el vocabulario de las ciencias analíticas, aunque el problema no es que alguien recurra a un término determinado, sino que éste sea aceptado por la comunidad científica como término analítico. Hasta comienzos de este siglo, los conceptos de etnicidad y grupo étnico fueron empleados en muchos sentidos, tanto académicamente como en otros terrenos. Stone, 1996. Sí, o sea, esto que dice, de ahí su interpretación como nación, esto es como una agrupación humana cuyas dimensiones facilitan la gobernación y el entendimiento frente a un gran Estado, ¿no? Frente al gran aparato del Estado. Una cosa, el Estado que pretende gobernar a muchas naciones. En este caso se me ocurre el ejemplo muy claro de México. México se dice que somos muchos estados, somos muchos Méxicos. Entonces un aparato gubernamental tan grande como el Estado
pues no puede abarcar todas las dimensiones sociales y culturales de cada población. Es a veces llega a ser el Estado sin rostro, incluso inefectivo por la cantidad impresionante de multiculturalidad. Por eso a veces el Estado, podemos entenderlo desde el punto de vista antropológico, no puede así funcionar, creo yo, ¿no? Estoy haciendo una sobrelectura. Así, pasaron el discurso actual y se convirtieron en elementos centrales en las políticas de diferenciación grupal y de discriminación en las sociedades culturalmente diversas de Estados Unidos y Europa, en buena medida como sustitutos del concepto de raza, con el que tras 1945 se rompe científica y públicamente. Huxley y Hayden, 1935, del 91 al 92, aunque propusieron eliminar el término raza del vocabulario de la ciencia y su sustitución deliberada por el término grupo étnico, tenían sin embargo una visión de tales grupos que se aproximaba más a la aceptación griega. Esto quiere decir grupos amplios equivalentes a naciones, que a la que indica la existencia de diferencias a pequeña escala, como las que sugiere la expresión minorías étnicas. Pero este no fue el camino seguido mayoritariamente en las ciencias sociales. Así podemos observar, por ejemplo, inciso A, para Max Weber, 1978, la creencia en un ancestro común parece ser más una consecuencia de la acción política colectiva que su causa. Las personas llegan a verse a sí mismas como miembros pertenecientes a una colectividad como consecuencia de actuar juntos. Perseguir intereses colectivos estimularía la identificación étnica, lo que no deja de ser, este sentido de comunidad étnica, una forma de cerrazón social monopolística, al definir la pertenencia, la elegibilidad y el acceso a ella. Por esa razón propuso eliminar el término colectivo étnico, entre otras cosas, porque la noción de identidad subsumía fenómenos que quedaban fuera de un análisis social riguroso. Por eso no es... por eso cuando hablamos de etnia en el sentido social, si nosotros hablamos de etnia y ustedes dicen, es que ellos son étnicos o ellas y ellos son, ¿qué? Como les dicen, tribu, que también ya es un concepto que no se aplica en las ciencias sociales, específicamente en la antropología, porque pues de hecho es un término peyorativo. Siempre desde el colectivo del pensamiento lo vamos a ver como si fuera inferior, porque de ahí deriva precisamente esto, ¿no? Que lo que nos está diciendo, creo yo, Max Weber, a grandes rasgos aquí en el inciso A, es que para un análisis riguroso social, el término etnia no nos da lo que realmente ese grupo social está requiriendo, porque un grupo social tiene todo, ¿no? Entonces, el término etnia, en pocas palabras, según Max Weber, ya no se tendría que utilizar, ¿no? Ahí. Así no le hagan caso eso del Día de los Hombres. ¿Por qué? Porque históricamente hablando siempre ha sido, ojo, no estoy hablando en contra de los hombres, estoy hablando en contra de la masculinidad. Esa masculinidad hegemónica en donde solamente el hombre, ¿no? El hombre hegemónico es el único válido, ¿no? ¿Y quién es el único válido? Pues el conquistador, ¿no? Que entre comillas es conquistador, la verdad es que a veces ha sido genocida, ¿no? Ese hombre genocida, ese hombre de las altas esferas, ese hombre rico, ese hombre que tiene valor. Esa es la masculinidad hegemónica, la cual pues pretenden estas personas que no tienen idea del movimiento feminista, de que tenemos que visibilizar lo femenino y las mujeres, no a la mujer, sino las mujeres. Entonces yo creo, desde muy mis adentros como antropóloga y como según yo me especialicé en análisis de género, yo creo que ustedes, los hombres, también tendrían que estar en contra de eso, porque no todos los hombres son válidos. O sea, supongamos, vamos a poner un supositorio. Si ustedes ponen una imagen en su cabeza, o aquí en TikTok, o en cualquier medio, o en la vida real, un hombre trabajador, un albañil que tiene su vestimenta como herramienta de trabajo, sucio, porque así es su trabajo, desaliñado, sudado, etc. Y al lado ponen, por ejemplo, a un hombre que es un junior, un rico, que tiene su traje fuchi o yo qué sé, esas cosas.
desde el nivel social, cuál es nuestra perspectiva, cuál es el hombre más valioso, ¿no? A cuál se le tiene que dar más respeto, a cuál sí te acercarías con más confianza. No estoy hablando de una colectividad, de un pensamiento colectivo, no así individual, lo cual es bueno. Es esa hegemonía, ¿no? Y además el Día del Hombre está, orientado hacia el macho se está perdiendo, nosotros los machos, porque las mujeres, ¿no? Entonces esta guerra de sexos estúpida nos lleva más a lo que es violencia. Entonces yo creo que ahí los hombres tendrían que estar pensando lo que muchos están haciendo afortunadamente, ¿qué es esto de ser hombre, no? Hola Silvia, ¿cómo estás? Exactamente, todos somos importantes y necesarios, absolutamente. Desde los hombres que están al frente de grandes empresas, ¿no? Y que tienen unas responsabilidades tremendas con muchísimos trabajadores y que a veces lo hacen, bueno, no a veces, hay muchas empresas que lo hacen muy bien y que tienen líderes, ¿no? Que ahora la llaman líderes y que hacen su trabajo muy bien y se preocupan por ese trabajador. Pero también hay otros como Elon Musk, ¿no? Y eso lo estamos viendo bien claro, que le vale madre todo, y cuánta gente no arruinó, cuántos empleos, cuántas cuestiones psicológicas, depresiones, tristezas, etcétera, etcétera, no arruinó, porque es hegemónico, estos monopolios que pues, se están pretendiendo a nivel mundial, que solamente el 1% de la población mundial tenga bajo su poder, y cuando digo poder, pues conlleva mucho, bajo su poder todo, ¿no? Pero hay empresarios, por ejemplo yo vi uno aquí en TikTok, que cuando estaba la pandemia en su punto más álgido, salió un empresario llorando diciendo, estoy muriéndome de la tristeza porque tuve que correr a mis empleados. Yo traté de darles todo el tiempo más posible a mis empleados para pagarles un sueldo para que no se quedaran sin comer, porque tienen que llevar de comer a sus familias, etcétera. Dice, pero ya no pude, ya no me da. Y el señor se soltó a llorar, ¿no? Yo creo que ese tipo de masculinidad, ese tipo de hombres preocupados no solamente por su trabajo, que qué bueno que se preocupen por su trabajo, por sus empresas, qué bueno, porque pues es también su vida, sino también por el elemento más fundamental que es él o los trabajadores o las trabajadoras, ¿no? Ese tipo de empresarios yo creo que sí valen muchísimo la pena. Entonces, habrá que formular ustedes como masculinos, tanto diversidad sexual, que toman o retoman o quieren tomar este papel de la masculinidad, pues hay que estárselo preguntando constantemente, así como nosotros las mujeres también tenemos que preguntárnoslo y estar revolviendo nuestras cabezas en nuestros quehaceres y haceres, ¿qué es esto de ser mujer? ¿Qué es? Y estarle moviendo la olla muy bien para que no se queme, ¿no? Etcétera. Sí, me parece que es hoy, ¿no? Algo así, el Día del Hombre. Y por favor, el 8 de marzo no den rosas a las mujeres. No es un día de celebración, porque desafortunadamente no tenemos nada que celebrar. Es un día de lucha y de conmemoración. Entonces, no, Y si pueden, ya es muy mi pinche pedo, muy mi pinche opinión. No celebren el Día de las Madres, muchachos, no lo celebren. En serio. Habrá que hacer otro podcast acerca del Día de las Madres. Pero bueno, vamos a seguir con esto de lo que es etnia. Inciso B. Para Everett Hogges, 1994. Las diferencias étnicas culturales son una función de la propia agrupación, ya que la existencia de un grupo no es un reflejo de las diferencias culturales. Más aún, los grupos étnicos implican relaciones con el otro grupo, y estas relaciones comportan al menos la presencia de dos colectivos, es decir, que no son unilaterales. La identidad es un asunto de los exogrupos y de los endogrupos, de tal modo que, por ejemplo, la existencia de un grupo minoritario implica la de al menos otro mayoritario. Les digo que esto está súper complicado. Para quien quiere estudiar ciencias sociales y cree que es fácil, güey, es bien pinches difícil. Por ejemplo, este pinche párrafo de don Everett Hogges, o Hughes, de 1994, su concepto de etnia dice, las diferencias étnicas culturales son una función de la propia agrupación, o sea, cada grupo tiene sus características culturales, ¿no? Ya sea por diferentes motivos, por cuestiones hereditarias, genéticas, por, obviamente, el espacio que está habitando, el tiempo, etc. Ya que la existencia de un grupo no es un reflejo de las diferencias culturales, ok. O sea, un grupo, me lo estoy explicando a mí, un grupo social, un grupo étnico, no es a sí mismo diferente porque es diferente a otro, ¿no? Es diferente porque es a sí mismo, no sé si me explico. Hoy es y existe desde 1999. Ah, Dios mío, ¿quién hizo esa pendejada? Gracias, mi querido Jesús. ¿Por qué, mi querida Silvia? Por favor, ¿por qué? Más aún, los grupos étnicos implican relaciones con el otro grupo, y estas relaciones comportan al menos la presencia de dos colectivos, es decir, que no son unilaterales. Bueno, siempre los grupos étnicos siempre vamos a estar conviviendo unos con otros. Por ejemplo, un grupo étnico es tu mamá, bueno, tu familia, ¿no? Este es un grupo étnico en donde convive en otra identidad, que es un estado, que es una población, que es una colonia, que es una alcaldía, y va aumentando. La identidad es un asunto de los exogrupos y de los endogrupos. De tal modo que, por ejemplo, la existencia de un grupo minoritario implica la de al menos otro mayoritario, ¿sí? O sea, no puede existir un grupo étnico sin otro. Eso no... por ejemplo, he oído pues, que hablan, ¿no? Los grupos
en la selva, están ahí aislados y nadie los ha visto y muy poca. Esto no es que exista un grupo, tiene que haber dos o más grupos para su misma existencia y coexistencia, por diversos motivos. Continúo. En ambos autores podemos observar la temprana emergencia sociológica del modelo social constructivista de la etnicidad. Los grupos étnicos serán lo que la gente cree o piensa ser. La identificación étnica se construye fuera y dentro de la interacción entre grupos. No obstante, la noción de etnicidad no se impuso en los usos antropológicos hasta los años 60, comenzando en los Estados Unidos. Pero aún hoy, la manera tradicional de apreciar la etnicidad sigue siendo preponderante y se apoya en las siguientes premisas. Voy a subrayar eso. Generalmente en los 60 es cuando se empiezan a acuñar muchísimos términos desde el punto de vista académico en Estados Unidos por obviamente, la cuestión de todo el movimiento social que pasó a nivel mundial en los 60. Inciso A. Los grupos étnicos son generalmente imaginados como si fuesen unidades naturales, reales, inmutables, estables y estáticas. Inciso B. Parecen haber existido siempre. Inciso C. En tanto que sujeto de estudio, cada grupo produce un continuum esencial de mitos y rasgos o de capital humano. Inciso D. El elemento central es la preservación y la supervivencia del grupo que se sienten amenazado. Inciso E. Los conflictos parecen provenir habitualmente del mundo exterior al grupo étnico particular que se analiza. Inciso F. La asimilación es el enemigo central de la etnicidad. A pesar de los esfuerzos realizados para dar consistencia a la noción de etnia, el trabajo llevado a cabo no ha eliminado, sino que incluso ha contribuido a la perpetuación de una visión asimétrica del mundo social, entendido como un mosaico de diferencias culturales discontinuas y definidas, más que como un tejido sin costuras de variaciones culturales superpuestas y entretejidas. Jenkins, 1997. Y en ello, porque la etnicidad no es solo un asunto del tipo de la autoidentidad que sientan la gente, sino también el tipo de identidad social atribuida por los otros. Este es el meollo del asunto. Hace ratito estaba viendo un video de lo más idiota y de lo más estúpido. Y estaba diciendo un vato, porque se le ocurrió leer a Sagún, que es el primer antropólogo en América, Sagún, que vino con don Hernán Cortés. Dice, no. Aquí les voy a leer lo que los indígenas, le dijo lo que los nativos, un concepto que tampoco ya se usa. Lo que los nativos, sin que los académicos estén diciendo nada. Aquí está diciendo que los dioses los veían así y que se transformaban. Ay, Dios mío santo. Por eso se necesita estudiar las ciencias sociales, la historia, la etnohistoria, la antropología. ¿Por qué? Porque todas y todos estamos sesgados por un entendimiento, por una estructura, como diría, una estructura estructurante que estructura al estructurado. Este pinche trabalenguas es, cada una y cada uno nacemos en un tiempo-espacio determinado, bajo ciertas características. Nosotras y nosotros al nacer no llegamos al mundo a imponer, no. El mundo ya está estructurado, el mundo ya tiene lenguaje, el mundo en el que nacimos ya tiene, ¿cómo se llama esta cosa? Pues esta cosa se llama papel de baño, no sé, esto ya es un abanico, y el abanico se abre así, y tú lo vas aprendiendo, no vienes a imponer, ¿no? Por eso, para eso la sociedad le toma muchísima importancia a la educación, ¿no? En todo sentido. Entonces, como ya estamos sesgados bajo todo este aprendizaje, ojo, no estoy diciendo que esté mal, sino que estamos sesgados por un aprendizaje, Sahagún, que escribió acerca de lo que las y los pueblos originarios tomaban como los dioses, a la hora de traspasar esta pluma, a la hora de ver esos hechos que tenía enfrente él, lo traspasa a través de sus ojos, que ya están estructurados. Y Sagún era un sacerdote que estaba sesgado por una visión judio-cristiana, que no es la actual, sino la de su tiempo, y que fue a descubrir, ¿no? Que le llamábamos descubrimiento de América, pues según yo ya había gente, no descubres algo que ya estaba ahí, pero al hablar y al decir descubrí yo algo, es que estás obviamente imponiendo tu visión, es que estás descartando a los otros seres vivos y pensantes igual que tú, como eso, que no son seres vivos pensantes igual que tú. Por lo tanto, te denotas, te autodeterminas como el conquistador, como el primero, descartando todo ese conocimiento de los otros, ¿no? O de las otras. Entonces, imagínense el choque cultural, el choque mental, psicológico de aquel entonces. Entonces, ustedes hagan de cuenta, está Sagún viendo los hechos, entonces pone don Sagún a escribir lo que no sabe y lo que no entiende. Lo que trata de hacer, como todas y todos que no pertenecemos a una etnia, a una cierta comunidad, a una familia, a otra familia que no es la propia, lo que haces es reinterpretar desde tus propios esquemas. Es así que se necesita el antropólogo, se necesita el sociólogo, el historiador, para que ponga todos estos elementos en la mesa y entonces haga un análisis riguroso de lo que aquellas interpretaciones podemos sacarle. No solamente de lo que está viendo o de lo que estuvo viendo Sagún en las épocas pasadas, sea el que sea, sino también del propio que escribe. No sé si me voy a explicar. Entonces, para eso se necesitan las y los especialistas. No porque alguien en algún momento dado puso en un papel, los dioses de los indígenas eran verdes. A ver.
no es textual. ¿Por qué no es textual? Porque el ser humano no es, para escribir no es textual. Para escribir tenemos todo un concepto, y ahí entran los compañeros y las compañeras que son lingüistas, que nos hacen todo un estudio precisamente de la semántica de las palabras del lenguaje para poder interpretar o tratar de entender a ese otro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos, les digo, un árbol, ya todas y todos en el lenguaje en español tenemos entendido que es un árbol, pero la complejidad del tema se da cuando le digo, bueno, ¿qué color de árbol viste tú en tu cabeza? Pues verde. Todo el mundo te va a decir verde, ¿ok? Pero ahora dibújame ese verde. Pues uno dijo, no, pues a mí me gusta el verde más clarito, ¿no? A mí me gusta como que tirándole a más cafecito. Bueno, y el árbol, pues a mí me gustan los árboles de Navidad, bien grandotes. Y entonces cuando tú entrevistas a esta persona, te va a decir en qué momento entrevistaste a esta persona, ¿no? A nosotros nos dicen como antropólogos, ¿en qué momento entrevistaste a esta persona? Pues cercano a Navidad. Por eso te hablo de árboles de Navidad. Si hablas de árboles a mitad de año, te va a hablar de otro tipo porque el ambiente que nos forma, nos está formando constantemente. Es esa la normalidad, no es esa la estructura que nos está en el tiempo y espacio. Entonces por eso se necesita a científicas y científicos sociales para que den esta perspectiva, porque uno se especializa en los temas. O sea, no habla uno a lo pendejo para que me entiendan. Entonces, para eso es necesario. Muchas gracias, Jesús. Amiga, hay antropólogos que siguen diciendo que los mexicas o los mayas o cualquiera de esos tenían dioses y cosas. Sí, claro que tenían dioses. Todo ser humano es susceptible, ahora sí que es una formación humana crear estos seres supraterrenales, supra a nosotros, a lo finito. Nosotros somos finitos, pero no nos gusta sabernos finitos. Porque es horrible sabernos finitos. Porque la realidad, bueno, lo voy a poner en términos entre comillas. Nuestra realidad es que cuando se acabe este puerquecito que Dios me dio, fin. ¿No? Si nos ponemos muy rigurosos científicamente, occidentalmente hablando, fin. Pero esa es una idea muy devastadora. Es tremendamente devastadora si nos lo ponemos a pensar. Entonces, como sociedad, como civilizaciones, como especie humana, tenemos que crear algo para podernos sostenernos y asimilar nuestra existencia. Y de ahí se complejiza muchísimo, ¿no? No, pero mi querida Erika, recordemos que las sociedades no son estáticas, somos dinámicas. Incluso el ser humano, cuando nosotros somos niños o niñas, no somos lo mismo que cuando somos adolescentes, cuando ya somos adultos o cuando somos adultos mayores, ¿no? La vida nos va dando experiencias, nos va dando otro tipo de calaverazos, ¿no? En la vida, y vas cambiando. Si una persona va cambiando en el transcurso de su existencia, imagínate una sociedad en sí. Entonces, las comunidades originarias fueron en su tiempo una cosa en la época prehispánica, antes de los hispanos, una cosa en la época hispánica y una cosa después, ¿no? Posteriormente, ¿no? Entonces, muchas comunidades ahora no tienen dioses, a lo mejor tienen antepasados, hay una mezcla muy, muy rica y muy interesante entre el judeocristianismo y reminiscencias de ese pasado prehispánico, que hace precisamente lo que llamamos mexicaneidad, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que dicen, es que los mexicanos no somos ni de aquí ni de allá. No. Lo que es la sociedad es precisamente nos vamos acomodando estas estructuras de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hoy las comunidades originarias tienen que luchar por su existencia bajo otros términos que como lo hacían, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, que lo hicieron en la época hispánica o en la época prehispánica, ¿no? Entonces, ojo con eso. No son lo mismo, es lo que está diciendo aquí la lectura precisamente. Se cree que las etnias o lo étnico, y gracias por ese comentario, porque saca precisamente lo que estamos hablando aquí en el artículo, que se cree que las etnias son ahistóricas, son estáticas, que como nacieron, tienen que morir. Y entonces si no mueren así, ¿no? Si no tienen una cuestión lineal, entonces no son válidas, ¿no? Porque el ser humano es dinámico y no es estático, ¿no? Entonces nos tenemos, y más las comunidades originarias, y todos nos tenemos que adaptar a este gran monstruo llamado economía. Este gran monstruo que, por ejemplo, también ayer en ese en vivo, en el cual me dieron el ego bien fuerte, decía, es que nosotros como mexicanos somos corruptos, porque si nosotros no corregimos la corrupción, entonces no se acaba la corrupción. Bueno, yo creo que eso no es cierto, porque desde el punto de vista antropológico no es lo mismo la corrupción, de lo que se está hablando, por ejemplo, con Durazo, con el negro Durazo, el corruptazo que instituyó precisamente la corrupción, y que el vato, para pasar de su casa a la oficina, ¿se acuerdan del despliegue tan tremendo que hacía, que con patrullas y con metralletas y bla, bla, bla? Esa es la muestra del poderío, y eso es corrupción, estamos de acuerdo. Y otro, aunque es sistemática, que está en el sistema, no es lo mismo este tipo de corrupción a la corrupción que el ciudadano o la ciudadana pueda o no hacer, tenga o no que hacer. ¿A qué me refiero? Si yo voy en mi cochito, en mi Volkswagen, güey, a mi chamba, y en eso veo al cuico, cabrón, al pinche policía que me para, lo primero que dices tú, híjole, vamos a ser realistas, y eso lo comentaba ayer en ese live, que no creo que se haya entendido muy bien. Vamos a ser claras y claros. Para que tú vayas al corralón,
vas a invertir tú como ciudadana y ciudadano común y corriente tiempo, dinero, esfuerzo y coraje. Y en esos 3, 4 días, un mes, 2 meses que se lleve tu cochecito al corralón, vas a perder tu trabajo por no asistir. Vas a perder dinero que no tuviste por qué invertir en esa pinche mordida, etc. Entonces, lo que a ti el sistema te ha facilitado, pero es un sistema de arriba, como lo vimos con el negro Durazo, por eso les invito a que lo escuchen ese libro, fue bajando la corrupción, no sé si me explico. Es un sistema de cúpula. A ti como ciudadano lo que te permiten es imbuirte en ese sistema de corrupción, aunque sea de las faldas del cerro. Es decir, lo que tengo que hacer es darle mordida a este pendejo, que me deje ir a trabajar, para que me deje tranquilo, ¿no? Entonces, yo ahí por ahí estaban diciendo, es que nosotros los mexicanos ya no deberíamos de elegir, tú eliges ser corrupto o no. En muchos casos sí. En muchos casos sí, y en muchos casos uno tiene que poner el pecho de frente y decir, eso no está bien y no lo voy a hacer. Pero en muchos otros casos no hay de otra, porque es sistemático. Y aparte es un sistema que tiene muchísimos años, que está encarnadísimo. Entonces, ¿hay elección o no hay elección? Dependiendo, les diría a esta antropóloga que está aquí, pues dependiendo de las circunstancias, dependiendo, que ahora traen mucho el término, dependiendo del contexto, ¿no? Pues, hablar de etnia ya no está actualizado, sino que incluso ha contribuido a la perpetuación de una visión asimétrica del mundo social, entendido como un mosaico de diferentes diferencias culturales discontinuas y definidas, más que un tejido sin costuras de variaciones culturales y superpuestas y entretejidas, ¿no? Entonces, una etnia, ojo, no estamos hablando solamente de comunidades originarias, todas y todos pertenecemos a etnias, no pueden vivir aisladas, no podemos vivir aislados, sino que tenemos que seguir conviviendo y por lo tanto con otras etnias, esto hace que enriquezca más nuestras propias identidades. Y ello porque la etnicidad no es solo un asunto del tipo de la autoidentidad que sienten la gente, sino también el tipo de identidad social atribuida por los otros. A esto me refería con Sahagún y que decían, es que para eso no se necesitan los científicos. No, sí se necesitan porque la identidad de los otros también nos la atribuyen otras personas. Y esto se entiende muy bien en TikTok. Es que pueden escribir poquito. Ok. ¿Qué les parece? Digo, si ustedes me hacen el favor, cuando yo acabe de grabar el artículo, puedo subir a gente para que echemos unas pláticas, a ver qué les parece esto que estamos leyendo del artículo. Qué pinche calor hace. Entonces, a ustedes, qué identidad les atribuyen otras personas? Por ejemplo, yo creo que pasó, o me pasó a mí, como yo creo que a muchos nos pasó, con la señora que hizo unos comentarios horribles acerca de las comunidades originarias con respecto a López Obrador. Eres un indio ¿de dónde es? Tusmascupán o algo así. Indio patarrajada, eres un naco, etc. Estas atribuciones sociales de identidad social que las comunidades originarias son per se, bajo esta atribución que le hacen estos señores o señoras de clase alta, que ser indígena es igual a ser naco, es una atribución social que se lo da los otros, ¿no? Entonces, aquí lo denota. Entonces, es así que, por ejemplo, muchas comunidades o muchos sectores poblacionales se les ha dicho, voy a poner este ejemplo, naco, puta, ¿no? Por ejemplo, en la marcha de las putas, me parece ya hace mucho tiempo, no sé si aquí en México o en España, a las trabajadoras sexuales se les dice putas de manera despreciativa. Entonces ellas hicieron hace muchos años una marcha de las putas, dicen, sí, retomaron este término y lo reivindicaron, sí soy y qué, ¿no? Y también el término naco como despreciativo. Entonces, me parece que hay varias comunidades que dicen, sí, soy naco, y a mucho orgullo. Lo que hacen es agarrar esta identidad social atribuida por otras personas, por otro sector social, por otra comunidad, por otra etnicidad, y entonces le dan el revés, ¿no? Entonces, aquello que nos están atribuyendo, también nosotros lo hacemos identidad. Es por eso que, por ejemplo, aquí decía Erika, es que creen en dioses. Bueno, hoy no es lo mismo que ayer porque estamos conviviendo unas comunidades con las otras. A esto yo creo que se refiere la lectura. Así sucede en ocasiones que las mayorías no suelen atribuirse tales rasgos, pero los proyectan en las minorías, que serían las únicas poseedoras de etnicidad, con lo que habitualmente los miembros de los grupos dominantes se olvidan, entre comillas, de considerarse a sí mismos un grupo étnico. El modelo básico socioantropológico de etnicidad responde, en suma, a las siguientes características. Inciso A. La etnicidad trata de la diferenciación cultural. La identidad es siempre una dialéctica entre la semejanza y la diferencia. Inciso B. La etnicidad está concernida focalmente por la cultura, significado compartido, pero también está enraizada en la interacción social. Inciso C. La etnicidad no es algo más fijo o inamovible que la cultura de la que es un componente o que las situaciones en las que es producida y reproducida. Inciso D. La etnicidad como una identidad social es colectiva e individual, externalizada en la interacción social e internalizada en la autoidentificación personal. Yo sé que esto se oye muy revoltoso. Déjenme. ¿Cuáles son las características de una etnia? Vamos por pelo por pelo. Así estudio yo la cuestión antropológica. Me tengo que estar
Tengo que estar repitiéndome las palabras y tratando de explicármelas porque no de plano no. Inciso, la etnicidad trata de la diferenciación cultural, ¿no? Cada grupo étnico tiene sus características. La identidad también, que la identidad es un concepto bastante complejo, ¿qué es identidad? Es siempre una dialéctica entre la semejanza y la diferencia. Entonces lo que les estaba comentando de los grupos nacos y los grupos no nacos, cómo me identifico yo como naco y cómo lo reivindico, y eso hace que también lo forme parte de mi identidad y la diferencia, y por lo tanto eso hace una diferencia. Ahorita estoy recordando vi un TikTok fabuloso que están vendiendo en Tepito, que si ustedes pueden ir a Tepito, ahí en la Ciudad de México, híjole, es un ambiente fabuloso, peligroso, de venta, de mucha gente trabajadora en todo sentido. Hay mucha, ahí yo fui a hacer mucha práctica de campo en Tepito porque es fabulosa, fabulosa la cosa. Y en Tepito están vendiendo unas kitichelas. Compraron unos envases de plástico en forma de kitty y ahí están haciendo las chelas. Y te están vendiendo las kitichelas. Entonces, esto entre el tomar este inhibidor del alcohol, que el alcohol, la cebada del alcohol, desde la historia, siempre ha existido el alcohol como desinhibidor para el ser humano, que también es un punto muy interesante el alcohol. Aquí el pulque, la cerveza, el tequila, incluso es identitario el alcohol. Hace que nos juntemos en un ambiente que puede ser bastante rudo. Pero entonces, como es un ambiente rudo, puede un poco chocar en Tepito que vayas específicamente a comprarte tu kitichela. Y entonces en el video yo veía que muchos chavos, muchos hombres, estaban tomando su kitichela color rosita, morado, muy a gusto, ¿no? Entonces, estas diferencias y estas semejanzas, esto no lo vas a ver, por ejemplo, en ese ambiente con música guapachosa y echando madres, porque también el lenguaje, y no solamente el lenguaje hablado, sino los chiflidos, los gritos, etcétera, pues es muy identitario, que ese ambiente lo tienes que buscar ahí y no lo puedes buscar en otros sitios. Por ejemplo, no sé, en la Condesa, una cosa así, no te puedes, allá habrá otro ambiente. Entonces, aunque pertenecemos a una misma nación, en un mismo, existen dos diferentes etnias, ¿no? Si lo vamos a poner así. Entonces, pero en los dos los podemos identificar como mexicanas y mexicanos, ¿no? Pero tienen sus diferencias. Inciso B. La etnicidad está concernida focalmente por la cultura, significado compartido, pero también está enraizada en la interacción social. Esto es lo que les estoy diciendo. Los tepiteños viven en una situación muy diferente a, por ejemplo, las lomas de Chapultepec, pero ambos están enraizados en una misma interacción social. Y esto lo vamos a ver mucho ahorita en el Mundial. Entonces, en el Mundial, que todos van a ir a Qatar, bueno, los que tienen lana, los que quieren ir para Qatar, ¿sí Qatar se llama Qatar o Qatar? Bueno, a Qatar. Con diferencias sociales, pero todas y todos, aunque sean de diferencias sociales, aunque no sean de la misma familia, aunque etcétera, van a ir con la camiseta de la selección mexicana. Y va a haber una interacción y va a haber un gusto por encontrar a ese paisano, a ese otro que también comparte ciertas características en tu mismo sociedad, ¿no? Entonces va a haber una interacción social. ¿Por qué? Porque comparten un significado cultural, lo comparten. Entonces aquí está, espero que no me revuelva, yo que no les revuelva. Entonces, somos lo mismo, pero indiferentes. Inciso C. La etnicidad no es algo más fijo o inamovible que la cultura, que es un componente o que las situaciones en las que es producida y reproducida. Digo que estos párrafos se me hacen difíciles porque trato de darme un ejemplo a mí misma. La etnicidad no es algo más fijo o inamovible que la cultura de la que es componente, o que las situaciones en las que es producida y reproducida. Es lo que estábamos hablando hace ratito. En los grupos étnicos, la etnicidad no tiene que ser estática, es movible, tiene que estar alimentándose para seguirse produciendo a sí misma de otro tipo de etnicidad, ¿no? Hace ratito estábamos viendo un TikTok bien, que ilustra este punto. No sé si ya lo vieron en Qatar. Hay muchos muchachos con su camiseta de la selección mexicana, pero en eso sale un vato en la espalda con una bocina a todo volumen con el audio ¿cuál era? De Fierro Viejo que ven. Entonces, ese audio de Fierro Viejo que venda producido por una niña, ¿no? Que ya es muy identitario. Hasta las personas que no conviven en una comunidad o en una colonia o en un espacio muy popular que todo el mundo hemos oído, lo va a identificar, ¿no? Y a todos los que vieron a ese compa le llevó su bocina y le estaba dando duro al sonido, se rieron, le empezaron a sacar video y fotos. ¿Por qué? Porque nos sabemos el significado en conjunto, ¿no?
Bueno, inciso de la etnicidad como una identidad social es colectiva e individual, externalizada en la interacción social e internalizada en la autoidentificación personal. Por eso hay compañeras y compañeros, sociólogos, antropólogos y todo lo que termina en ólogos, que nosotros cuando hacemos entrevistas en trabajo de campo, hacemos entrevistas de vida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos psicólogas o psicólogos. Lo que vemos en esa persona, nuestra visión de esa persona, es como la sociedad ha formado a esta persona. No tomamos tanto en cuenta desde el punto de vista psicológico la formación, cómo esta persona interactúa con el mundo, sino cómo el mundo se sintetiza en esta persona. No sé si me explico. Entonces, oiga, señor, cuando usted vivía en 1972, ¿cómo era el mundo? No, pues fíjese que antes la gente así, asado. Entonces uno va platicando y va viendo esa visión del mundo a través de esta persona. No por la persona, sino porque en esa persona sintetiza lo que estamos estudiando, ¿no? Como antropólogo. Voy a seguir con la lectura. Son 18 páginas y llevo 4. De ahí se desprende una definición de cultura basada en un modelo de diferentes culturas, en vez de una sola cultura, esto es, de una diferenciación social basada en el lenguaje, la religión, la cosmología y el simbolismo, la moralidad y la ideología. Es un modelo que ocasionalmente sugiere la problemática imprecisión de que cultura es diferente, digamos, de la actividad política o económica, aunque de hecho todas ellas son fenómenos culturales. Durante mucho tiempo ha aparecido como postulado generalmente admitido que las culturas constituían unidades singulares e irreductibles, inconmensurables entre ellas, por lo que cada elemento constitutivo solo adquiría sentido dentro de la totalidad constituida por cada una de ellas. La evidencia de la existencia de una multiplicidad de culturas, sin embargo, no ha sido unánime, como lo muestran las posiciones de Edmund Leach, de 1980, quien sostenía el carácter artificial de las fronteras culturales, lo que le llevaba a plantear que la cultura existe en singular y no en plural, diciendo lo siguiente. Nombro la cita. Yo estudio la cultura humana y no las culturas humanas. La insistencia en el hecho de que la diversidad cultural no supone la pluralidad de culturas es un rasgo constante de mis escritos antropológicos de estos 25 últimos años. Termino la cita. Bueno, este compa, bueno, estamos hablando de alguien que pues empezó a hacer antropología. Él dice que no existen las culturas, sino una cultura. Vamos a repasar ese pedo. De ahí se desprende una definición de cultura basada en un modelo de diferentes culturas, en vez de una sola cultura, esto es, de una diferenciación social basada en el lenguaje, la religión, la cosmogonía, el simbolismo, la moralidad y la ideología. Es un modelo que ocasionalmente sugiere la problemática imprecisión de que cultura es diferente, digamos, de la actividad política o económica, aunque de hecho todas ellas son fenómenos culturales. Durante mucho tiempo ha aparecido como postulado generalmente admitido que las culturas constituían unidades singulares e irreductibles, inconmensurables entre ellas, por lo que cada elemento constitutivo solo adquiría sentido dentro de la totalidad constituida por cada una de ellas. La evidencia de la existencia de una multiplicidad de culturas, sin embargo, no ha sido unánime, como lo muestra la posición de Edmund Leach. Okay. Entonces, si creo yo, lo que podemos interpretar de Edmund, lo que podemos interpretar es que como esta especie llamada ser humano está estructurada bajo ciertos patrones, porque tenemos los mismos sentires corporales, tenemos cierta necesidad de comer, tenemos una necesidad de abrigo, tenemos 2 ojos, tenemos las mismas manos en cierta posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestras problemáticas, nuestra visión del mundo que nos rodea va a ser básicamente la misma. ¿Qué va a cambiar? Pues va a cambiar las posiciones en donde nos encontremos, ¿no? Sin embargo, pues estaría en un punto medio porque somos la misma especie, ¿no? Así que por eso supongo yo que Edmund Leach habla no solamente de las culturas, sino de la cultura humana, ¿no? Y entonces es ahí donde entra lo rico y lo sabroso. Que si hablamos de religión, bueno, ¿cómo es esta religión en esta comunidad, en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo es este lenguaje en este tiempo, en este espacio? Recordemos que las instituciones como el lenguaje, religión, cosmovisión, cosmología, que no es lo mismo, simbología, moralidad, ideología, etcétera, no son lo mismo de ayer y de ahora. Por eso muchos nos estamos dando cuenta, va un ejemplo muy claro, de cómo ahora se le dice a cierta población de cristal, ¿no? Es que ahora son los chavos de ahora son de cristal, ¿no? Son de cristal. Y entonces los que les dicen de cristal, bueno, es que tu generación es de rocaleta, ¿no? Es de piedra. Entonces es ahí donde estamos viendo que la sociedad es dinámica y no estática. Pero estamos bajo los mismos patrones. Seguimos girando bajo el mismo eje. La violencia, ¿no? Por ejemplo, para poner esto de la generación de cristal y de la de rocaleta, el mismo eje es estar modificando, platicando, increpando bajo el término de violencia, ¿no? La violencia es también una institución humana, siempre va a haber, el ser humano siempre va a ejercer o va a tener este ejercicio del poder y en este va a estar la violencia, ¿no? Entonces ahí está. El eje va a ser siempre ese. Lo psicológico, el trabajo, lo económico, la familia, etcétera, ¿no? Siempre va a estar girando. Creo yo que esto es lo que dice el autor. Continúo grabando este artículo.
De hecho, el relativismo cultural se ha apoyado en contrastes fuertes que a menudo se han conjugado con el relativismo lingüístico para indicarnos cómo cada lengua forma un cuerpo único con su cultura hasta el punto de determinar percepciones diferentes del mundo o incluso mundos diferentes. De este modo, el relativismo hace causa común con el etnocentrismo, de modo que, vistas de lejos, las gentes y comunidades nos parecen cada vez más fantásticas. En este sentido, la diferencia cultural cumpliría un cometido inclusivo frente a la diferencia racial, que es creada sobre diferencias biológicas usadas para excluir a ciertas personas de una relación entre iguales. Banton, 1998. Como que tengo que estar... Oigan, si ustedes entienden a la primera lo que leo, díganme, porque me siento bien sonsa, tengo que estar leyendo una y otra vez. De hecho, el relativismo cultural se ha apoyado en contrastes fuertes que a menudo se han conjugado con el relativismo lingüístico para indicarnos cómo cada lengua forma un cuerpo único con su cultura hasta el punto de determinar percepciones diferentes del mundo, incluso mundos diferentes. Claro, el mundo, por ejemplo, hablar de Jesús, para poner un ejemplo muy... que todas y todos podemos entender, Jesús no es el mismo Jesús cuando se escribió, no se tiene esta misma visión, no se tenían las mismas reglas de moralidad o de visión del mundo cuando se escribió la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el Pentateuco, que es muy, muy diferente en tiempo y espacio que el Nuevo Testamento, ¿no? Que el Viejo y el Nuevo Testamento, o el Apocalipsis, etcétera. A la interpretación que ahora le podemos o se le quiera o se le necesite dar a ese libro, a ese tipo de libros, porque bueno, Biblia quiere decir biblos, quiere decir libros, a esos libros para reinterpretarlos, acomodarlos a las diferentes percepciones. Es así que, por ejemplo, se tiene que modificar incluso o adaptar el lenguaje, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos cuando ha habido choques culturales muy interesantes, hablando incluso los mismos patrones del lenguaje, aquí no tengo muy claro, no soy lingüista, y que también por eso se necesitan especialistas en esta rama. Aunque hablemos el mismo idioma, español, si yo digo cajeta, ¿dónde es Argentina? O en Sudamérica. En Sudamérica, cajeta es otro pedo, ¿no? Es otro rollo. Aunque tenemos los mismos... no me recuerdo cómo le dicen los lingüistas. Las mismas palabras, la C, la A, la J, la E, ¿no? Las mismas. Sin embargo, los significados van a cambiar, ¿no? Entonces, lo lingüístico cambia muchísimo. Entonces, igual, siempre yo me emperro yo con este ejemplo que les pongo. Hay mucho charlatán, y lo digo con todas las palabras en mayúscula, subrayado y con comillas, mucho charlatán que se hace pasar por indígena y que les anda vendiendo las bodas indígenas, y entonces les pasan el humo y les dice que el rey sol, bueno, si ustedes van a una comunidad realmente indígena, esas cosas te van a decir, esas mamadas, ¿qué? Esas mamadas, Mary Way, eso no es, porque esto es una perspectiva, es una ideología. Si yo les dijera a ustedes, vamos a adentrarnos en el mundo judeocristiano, si yo les digo, ¿saben qué? Yo soy descendiente de don Jesús, de don Chucho, nada más y nada menos. Entonces yo, como soy descendiente de don Chucho, porque las estrellas me dijeron, entonces una vez me aventé un churrazo y hice un viaje astral, y entonces me dijo don Chucho, tú ya puedes casar a la gente. Entonces si ustedes, yo los extraigo de una iglesia y les digo, miren, aquí compro mi virgencita en el mercado, y les digo, no, si aquí yo los puedo casar, ustedes o nosotros que estamos en el mundo judío cristiano, a lo mejor que no lo ejercemos, pero que sí lo entendemos como una sociedad mexicana que somos, entendemos todo el rito, todo el precepto que existe un mediador, que es un sacerdote, no cualquiera puede ser sacerdote, no, una misa se tiene que hacer dentro de un cierto recinto, dentro de una cierta estructura arquitectónica especializada, el baño, ¿no? En el baño, hay cierto lenguaje, ciertas palabras, ciertos protocolos, hay una cierta vestimenta, bla, bla, bla. Entonces, si yo les arranco toda esa simbología, les estoy arrancando toda esa diferenciación cultural, me van a decir ustedes, no, a ver, un momento, tú no me puedes casar porque no eres sacerdote, porque esto, me van a dar todos los elementos constitutivos de esa parte sociocultural. Entonces, es así cuando estos charlatanes que hacen bodas y que no sé qué en el área maya, y que realmente los mayas no hacen eso, lo que estamos haciendo es tergiversando estos mundos de diferenciación y faltándoles al respeto, muchachos, y que no les vayan a cobrar esa chingadera, ¿sí? Siempre tenemos las culturas, dialecto, o todo ello lleva distinto, exactamente, y por lo tanto llevará diferente respeto, diferente interpretación, ¿no? Es como la chica que también sale en TikTok, por eso me encanta TikTok, porque TikTok puedes hacer trabajo de campo, bien cabrón, aquí, observación antropológica bien chingón. Dice una muchacha, yo me metí a la iglesia porque yo quería saber cómo era esa cosa de la misa, y entonces ella, ella no estaba confirmada, bautizada, no hizo su primera comunión, entonces ella se le hizo fácil, cuando estaban en misa se para y agarra la hostia, la pone en su mano y se sale corriendo. ¿Qué pasa con la gente? La gente va y empieza la empieza a corretear, y entonces la chica dice, ay, ¿por qué se ponen así? ¿Por qué me corretean? Porque, ¿qué hiciste? Porque rompiste toda esta perspectiva, toda esta cosmología y cosmovisión. ¿Y esto qué es? Es una manera de ver el mundo, una manera de estar en el mundo, una manera de identificarse y de crear una identidad en el mundo que tiene que ser respetada. No sé si me explico. Entonces,
Esto es lo que hacen los charlatanes, ¿no? Entonces, si yo entrara a la iglesia de su comunidad o de su predilección que están ejerciendo y yo hago algo que no es, ustedes con toda la justa razón me dirían, ¿y tú qué chingados andas haciendo aquí? Rompes ese espacio, rompes precisamente esta diferenciación de mundos, ¿no? Es como mi don Enrique Peña Nieto, otro bonito ejemplo. Cuando pasó lo del terremoto, ¡ay, el hijo de su... ¡Ay! ¿Qué les dijo a las comunidades indígenas? Me parece que estaba en Oaxaca. Se derrumbaron en muchas comunidades las viviendas. ¿Y qué les dice don Enrique Peña Nieto? Bien inteligente mi presidente. ¿Por qué no hacen una vaquita? ¿No? ¿Sí dijo una vaquita o qué dijo? Como un una tanda. ¿Por qué no hacen una tanda? ¡Ay! Mi hígado antropológico empezó en ese momento a hervir porque el vato no sabe cómo esa comunidad en particular se maneja en su identidad social. Por lo tanto, no sabe cómo se maneja en su espacio privado y en su espacio en común. En el espacio privado, que es la casa de cada uno y de cada uno de nosotros, nos manejamos y nos desarrollamos como mejor nos guste. Es el espacio más sagrado, diríamos. Y en comunidades, por eso se llama comunidades, llevan una dinámica pues muy diferente a la citadina. Tú no sabes, eso para mí fue una falta de respeto tremenda, y más teniendo la vestimenta de esa comunidad, decirles, ¿y por qué no arman la vaquita? Híjole. Es una falta de respeto, es una falta de no conocer por lo que cobras muy bien, ¿no? Por eso está en Francia ahora el vato. Es una falta de respeto tremenda, porque es lo que estamos hablando aquí, estamos rompiendo esa diferenciación de los mundos, esa parte que nos identifica, ¿no? ¡Hola, rica! Entonces esto que gritó la señora, eres un independiente temascuspana, no recuerdo bien la comunidad de donde es Andrés Manuel López, indio patarrajada, no se te quita lo naco. Y entonces uno ve que la señora después va a pedir, entre comillas, disculpas, y tú dices, mujer de Dios, vives igual que yo, te crees, eres aspiracionista, qué terrible. Yo creo que entre la raza no nos deberíamos estar echando pedradas, al contrario, pero bueno, la señora. Waldman, 1979, sostiene que la etnicidad no es lo mismo que la cultura o la raza. Para esta autora no se reduce a una simple diferencia, sino que se trata del sentido de la diferencia que puede darse cuando los miembros de un particular grupo cultural o racial interactúan con quienes no pertenecen a él. Las diferencias reales entre los grupos humanos no serían más ni menos que referencias potenciales de identidad para los miembros de esos grupos. Con ello se abre la posibilidad de que un grupo pueda ser simultáneamente catalogado como racial o como étnico. La tendencia a la reificación de la cultura y la etnicidad revierte en la construcción de la etnicidad como típico atributo del otro. Ojo, este artículo ya está un poco pasado, por eso habla de términos raciales. Pero lo estamos hablando desde el punto de vista antropológico, para que no se me vayan a alborotar. ¿Estás hablando de raza? Sí, hay que hablar de raza desde los diferentes puntos de vista, entenderlo y así poder sacar conclusiones. Es aquí Waldman, 1979, esa es una cita de 1980, un término que se usaba, cuando yo estudié antropología todavía se usaba el término raza, sin embargo ya se estaba empezando a cuestionar, Quiero resaltar esto, para esta autora no reduce a una simple diferencia, sino que se trata de un sentido de diferencia. La etnicidad, entonces, y no lo piensen en términos de comunidades indígenas. Si ustedes son pertenecientes o conocen a comunidades indígenas, sí piénsenlo, pero también piensen este término desde su propia constitución social. Para esta autora, la etnicidad no se reduce a una simple diferencia, sino que se trata del sentido de la diferencia que puede darse cuando los miembros de un particular grupo cultural interactúan con quienes no pertenecen a él. Como yo sé que soy chilanga banda, yo lo sé porque las quesadillas no llevan queso y los del norte me dicen que sí llevan queso. Y los del norte, ya hay una diferenciación cultural, aunque pertenezcamos al mismo país, hay una diferencia cultural, aunque lo hagamos de gracia, pero que los del norte, los regios, digan, no, es que las quesadillas no llevan queso, no, que sí llevan queso. Esa es una diferencia que bajo el rubro del humor, de la gastronomía, que nos identifica muchísimo como mexicanos a nivel interno y externo, nos apareja, me voy a explicar. Nos apareja como cultura mexicana. A esto se refiere la autora. Se trata del sentido de la diferencia que puede darse cuando los miembros de un particular grupo cultural, los del norte, que las quesadillas de queso sí llevan queso, e interactúan con quienes no pertenecen a él. Los chilangos bandos que dicen no, que sí lleva queso, pero etcétera. No sé si me voy a explicar. Entonces, por eso les digo que lo pensemos en términos de nuestra propia vivencia social. No me toques, es así que nos dice la autora. Las diferencias reales entre los grupos humanos no serían más ni menos. O sea, un grupo humano. Por eso, les repito, ¿de dónde se sacan los derechos humanos? ¿De dónde se sacan los intelectuales? ¿De dónde sacan los términos de derechos humanos? Porque se hace esta labor de entender esta labor de gabinete, ¿no? De echarle seso bajo las teorías que se dice. La referencia potencial de identidad para los miembros de este grupo. Nos está diciendo el término de etnicidad. ¿Cómo se forma una etnicidad? Porque tiene su propia identidad.
Pero tiene su propia identidad bajo sus propios términos, pero también por la convivencia de las y los otros. Esto de las quesadillas del norte y del sur, este es el ejemplo clave. Entonces, ¿quién tiene más valor? ¿Los regios o los del centro? Como ya hemos visto en este bonito podcast, que la etnicidad está rigiéndose a sí misma por su propia identidad, pero se rige también por la interacción de otros grupos, es así que los dos se enriquecen y se vuelven únicos. Por lo tanto, si los dos grupos son únicos o si todos los grupos son únicos, ninguna etnicidad, ningún grupo social es más que el otro, porque no podemos medir esto no es medible. Es por lo tanto que ninguno es más que otro. Es por eso que si este bonito podcast o este live le llega a la señora que le dijo Andrés Manuel López Obrador, y no estoy hablando por Andrés Manuel, sino por la cuestión de la etnicidad, eres un indio de Macuspana, indio rajado, es porque la señora nos está diciendo que este grupo social étnico es menor y no señora. Bajo los términos científicos que estamos hablando aquí, de mucha pinche palabrería, quiere decir que no son más, pero no son menos, ¿no? Por ahí háganle llegar a la donita este pedo. Bueno. Las diferencias reales entre los grupos humanos no serán más ni menos que diferencias potenciales de identidad. Es así que la diferencia es potencial y es una referencia de sí mismo. No quiere decir que diferencia quiera decir más o menos, ¿no? Pero estamos de acuerdo que las quesadillas sí llevan queso, ¿no? Hay que sesgar. Con ello se abre la posibilidad de que un grupo pueda ser simultáneamente catalogado como racial y como étnico. La tendencia, bueno, eso es ya más para quienes hacemos antropología y está como determinando. La tendencia a la reificación de la cultura y la etnicidad revierte en la construcción de la etnicidad como típico atributo del otro. ¿Qué es mi etnicidad? El atributo que el otro me da. También. Ahora, ¿cómo lo tomo yo? Como yo lo tome, es otra cosa muy diferente. Por ejemplo, jaja, es un taco de queso. ¿Ya ven cómo existe la diferencia? Ya metimos aquí lo que dice el buen Jesús, el término taco. Y si nos vamos al término taco es otro pedo. Que por cierto, en mi canal de YouTube tengo toda la historia del taco. El taco sí, no solamente es una cuestión alimentaria, sino les puse de dónde sale el taco, qué clase social empezó a manejar el taco, quién le quitó el manejo de los tacos a quién, en qué tiempo, bajo qué cuestión social. Ahí vayan, la historia del taco la tengo en mi canal de YouTube. Está muy interesante. Entonces la etnicidad se torna rasgo que caracteriza a otra gente más que a nosotros mismos. Necesitamos, sin embargo, recordarnos a nosotros mismos continuamente que todos y cada uno participamos en una etnicidad, quizás en más de una, igual que ellos, igual que el otro, igual que las minorías. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes o nosotros estamos con los cuates echando chela, nos comportamos muy diferente a, por ejemplo, el 10 de mayo. Mamacita, que no sé qué, que en una boda, que incluso en una boda no nos comportamos igual que en la iglesia y que en la fiesta, ¿no? Entonces estamos ahí perteneciendo a diferentes tiempos-espacios, por lo tanto tenemos que tener diferentes características, incluso corporales, de comportamiento, ¿no? Entonces la etnicidad se torna rasgos que caracteriza a otra gente más que a nosotros mismos. Necesitamos, sin embargo, recordarnos a nosotros mismos continuamente que todos y cada uno participamos en una etnicidad, quizás en más de una, igual que ellos, igual que el otro, igual que las minorías. Esta apreciación puede entenderse como el primer paso hacia la comprensión de la ambigüedad y la apariencia cambiante de la identificación étnica. Reconocer que el etnocentrismo es rutinario e inteligible, como rutinaria e inteligible es la invisibilidad de la propia identidad. No nos absuelve de la necesidad tanto de luchar contra él como de hacernos más nosotros mismos para nosotros mismos. Como en la raza, lo peligroso no es tanto la existencia de los conceptos, por muy problemáticos que sean, sino de su desconocimiento. García y Sáenz, 1998. Aquí está, me parece que es importante hacer un poquito atrás. Aquí dice, y cada uno pertenecemos en una etnicidad, quizás en más de una, igual que ellos, igual que el otro, igual que las minorías. Vamos a poner un ejemplo muy, muy grande. Las mujeres en conjunto somos, en conjunto humano, somos minorías, porque no se nos ha otorgado a nivel histórico los derechos, no se nos ha visibilizado en las artes, en las ciencias, bla, bla. Pertenecemos a este grupo minoritario, ¿no? De visibilidad. Pero entonces cada mujer o cada persona pertenecemos a un cierto grupo social, clase alta, clase media, clase baja. Es así que estamos perteneciendo a diferentes etnias, ¿no? Espero que por eso, a este respecto, se puede mencionar que por eso el 8 de marzo no es el día de la mujer, es el día de las mujeres, porque tenemos diferentes etnias, porque tenemos diferentes visiones del mundo, aún perteneciendo a un mismo género, ¿no? Entonces por eso
Por eso es importante también lo que dice aquí, como los términos son peligrosos, no tanto por la existencia de los conceptos, sino porque desconocemos sus conceptos. Por eso el movimiento feminista, bajo estos términos que estamos leyendo, no está viendo por la igualdad nada más porque sí, sino ve por la equidad, porque cada mujer, porque cada persona, porque cada hombre, porque cada niño tiene sus especificidades en cada etnia, en cada clase social. Si una mujer, vamos a decir, o una persona, ¿no? Saben que tenemos 100 pesos para apoyar a un emprendimiento de una mujer, de la mujer o de la mujer, pues a todas les vamos a dar, de estos 100 pesos le vamos a dar a esta 50 y a esta 50. Pero si estamos bajo estos términos de etnia, vamos a entender que cada una tiene diferentes particularidades, diferentes identidades, por lo tanto, diferentes necesidades. Vamos a decir, a ver, a esta mujer que tiene más acceso a conseguir más dinero, un poquito más dinero, entonces no le vamos a dar el 50, a lo mejor le damos el 30, y a esta mujer que está, que es anciana, que a lo mejor está discapacitada, etcétera, etcétera, que se le va a hacer más difícil poder conseguir un financiamiento, ¿sabes qué? A ella le vamos a dar el 70%, ¿no? Entonces ahí, para esto sirven estos términos. Bueno, continúo, Hasta hace relativamente poco tiempo, los antropólogos estudiosos de la etnicidad la han tratado como un fenómeno social corporativo y se han orientado hacia la identificación y comparación de los grupos étnicos, entendidos cada uno de ellos como la base social imprescindible de una cultura que preserva las colectividades específicas y distintas de cualquier otra. Esta ontologización del mundo social surge de la preocupación antropológico-social por los grupos y sus relaciones sistemáticas, y por el orden social y la integración. Independientemente de que puedan, en función de la evanescencia del mundo social, parecer arcaicos, estos presupuestos han informado e informan todavía hoy muchos axiomas de la antropología en tanto que estudio generalizado de la vida social. Las distintas teorías explicativas de la etnicidad siguen siendo operativas en todos los niveles de análisis científico y podemos agruparlas en dos grandes grupos. O sea, a grandes rasgos, todavía para... pues no está tan... Yo pensé que estaba más viejito el texto, no es de 2004. Todavía se toma el término etnicidad un poco arcaico, un poco hablar de etnia, pues es una crítica que este artículo hace al gremio antropológico, eso es, bueno, está bien, ¿no? Se tienen que hacer críticas dentro del mismo gremio para que no nos sigamos cagando, muchachos. Inciso 1. Teorías objetivistas. Están formadas por todas aquellas categorías explicativas de tipo naturalista, sociobiólogos, culturalista, identidad esencial o primordialista. Grupo social más importante, que atribuyen a la etnicidad un estatuto de realidad objetiva independiente de su contexto sociohistórico y de la voluntad de sus miembros. O sea, aquí, fíjense, ¿cuál es el ejemplo? Pobre señora, yo no sé por qué hablo. Aquí está el ejemplo de lo que la señora, gracias Jesús, de lo que la señora que le gritó, que gritó, indio otra vez se me olvida ese nombre, Macuspana, perdón, Macuspana. Macuspana. Ella cree que por ser de comunidades o el entendido que ella tiene, es natural que sea un indio pata rajada. Eso es natural para ella, es lógico para ella, dentro de su cultura, que sean indios pobres, ¿no? Pata rajada quiere decir que no tiene para zapato y quiere decir que ser pata rajada, no tener zapato está mal, ¿no? Ella en su entendido cree que esto es natural, por lo tanto lo normaliza. Bajo la cuestión de la sociobiología, bueno, de lo biológico, es que así nacieron y así morirán, muchos dicen. Muchos, yo cuando he entrevistado a gente así de ese tipo, decía, pues es que así son, así van a morir. Ah, chido. Y son primordialistas, que un grupo social es más importante que otro, ¿no? Es que nuestra raza si se acuerdan de ese discurso de la señora, es que nuestra raza está en peligro, ¿no? Como dijo nuestra generación, nuestra generación está en peligro, ¿ok? Ella es primordialista, ella está poniendo un grupo social antes y es más importante sobre los otros. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, no ha hecho gran cosa con las comunidades indígenas, pero sí la perspectiva de las comunidades originarias o de sectores poblacionales que no somos tan favorecidos, lo vemos como algo bueno, ¿no? A un gobernante que a lo mejor no está haciendo nada, pero tampoco los está acribillando, tampoco los está matando, etcétera, etcétera. Si se tiene esa perspectiva, en la realidad no sé cómo es este manejo bajo el gobierno, si esta realidad se tiene sobreentendida, se está entendiendo que un gobierno o el Estado no es primordialista, lo cual eso tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pero que estos señores y señores que fueron a la marcha del INE van con esta idea de que el grupo, de que su grupo, aunque ni siquiera pertenezcan a estos y que sean muy aspiracionistas, de que su grupo es el primordial. La otra vez, y lo hemos platicado en los en vivos de la noche, a las Raki, bueno, este señor, que también es de clase alta, clase media alta, ellos decían que no se tenía por qué dejarle a la población en general
votar, porque la población en general no sabe votar, hablando por la gente que votamos por Andrés Manuel o que son de Morena, porque somos la prole, somos el pueblo, somos las clases bajas. Entonces ellas y ellos dijeron, no, es que ellos no saben, por eso no tendrían que dejarlos votar, porque nosotros sí sabemos por lo que hay que votar. ¿No? Otra vez llega este primordialismo, este tipo naturalista, son racistas los cabrones y son clasistas obviamente, pero tienen este tipo de pensamiento que ellos creen que es natural, que es per se, que es ahistórico, que así nace y así va a morir. No, oh Dios, no. Bueno, vamos con el inciso 2. Teorías subjetivistas, configuradas por aquellas interpretaciones que describen la etnicidad como algo que no se adquiere ni de una vez por todas ni impuesto por fuerzas externas, es decir, que no es invariable ni insuperable. Para este grupo de explicaciones, lo esencial es el sentimiento de pertenencia a un grupo determinado, sea real o imaginario, y las representaciones simbólicas que dicha pertenencia origina. La identidad étnica se entiende como el resultado de una opción individual más o menos arbitraria. Por eso venden los votos. No sabe votar mucha gente, por eso venden los votos. O mucha gente no los dejan votar. También vámonos a poner en la cuestión de las mujeres. En muchas comunidades, el papelito, ¿no? Dice la Constitución. Por ahí me dirán muchas personas, es que ustedes las mujeres están muy rebeldes. Pero si la Constitución ya dice que ustedes pueden votar y ya pueden trabajar y... No, pues el papel está bien chido, ¿no? El papel, mira, una chulada. No le falta ni una coma ni un acento. Pero ya cuando vemos estas diferentes realidades, por ejemplo, acá en Veracruz, en muchas comunidades, la institución de la familia, que está muy marcada en nuestro México mágico, muchas veces por el machismo, a las mujeres todavía en muchas comunidades, a las grandes zonas rurales, muchas mujeres en edad de poder ir a la escuela, de educarse, simplemente no, porque ya tienen que tener hijos, porque tienen esta dinámica social muy particular, tienen esta dinámica étnica particular. Por lo tanto, muchas mujeres, incluyendo en las ciudades, no tienen una opinión política, porque no hay una educación política a la par de la de los varones. Otra vez volvemos al mismo ejemplo de la señora que le gritó a Indio de Macuspana. La señora no tiene una educación política, pero la señora sí tiene, como muchas señoras y señores, e incluso infantes, porque nos estamos hablando de la infancia, porque somos unas sociedades occidentalistas muy, muy adultocentristas, no tomamos en cuenta a las infancias, ¿no? No tenemos una educación ni formal, ni social, política, ¿no? Que el ser humano, nos diría la antropología, somos políticos per se. Muchas mujeres, vamos a volver a tomar a esta señora, no tiene ya una formación formal política. Bueno, no la tiene porque no fue a la escuela, porque no pudo, porque su estatus social, bla, 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 todo lo que implica ser una mujer de su tiempo y de su espacio. Pero entonces uno dirá, güey, pues si ya tienes el internet, ¿por qué no te pones a ver las noticias? Porque como no hay una educación previa, entonces no hay una predisposición a poder aprender. No podemos aprender si no tenemos, por eso las y los psicólogos y quienes se dedican a las infancias siempre nos están remarcando, la primera infancia es muy importante, la educación infantil es muy importante porque está formando a ese hombre y a esa mujer el día de mañana, ese ciudadano, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy haciendo los audiolibros en las noches, hay mucha gente que no es que no quiera leer, es que no estamos acostumbrados a leer, y leer es muy pesado para quienes no estamos acostumbrados, leer es demasiado pesado. Por eso yo cuando entré a la carrera de antropología, muchos compañeros que empezaron en primer semestre se iban porque esto de hacer lecturas todos los días para ellas y ellos era muy pesado y se fueron de la carrera. Por esto mismo, porque no tenemos una educación en pleno en este sentido. Entonces, en muchas comunidades, aunque el papelito diga ya pueden ir, aunque don Andrés Manuel López Obrador o el candidato que vaya a querer el hueso del momento, vaya a las comunidades y diga, señoras, señores, vayan a votar, pero si la dinámica social, la dinámica étnica, la dinámica es que las mujeres no toman decisiones en su espacio particular, en su primer espacio político, que es la familia, y cuando hablamos de una decisión política en el espacio particular, en el espacio privado, que es la familia, de decir, bueno, ¿sabes qué? La casa es de todas y de todos y vamos a hacer la limpieza entre todos. Eso es una dinámica política de repartición de tareas. Eso es ser un ser político. ¿Saben qué? Pues yo soy mamá y le trabajo desde la mañana hasta la noche, y no porque yo tenga los hijos quiere decir que soy la única que tiene que estarlos lidiando. No, también tú como papá, también tú como hermano, también tú como abuela, como abuelo, etc. Esas son decisiones políticas en el seno familiar. Si en el seno familiar las mujeres rurales, estoy hablando, o de cualquier índole, no pueden tomar, no se les ha dejado tomar una iniciativa política en el espacio privado, no se puede hacer en el espacio público. Si en el espacio privado, a lo mejor en la mesa, y eso les va a una que otra persona les va a resonar, estamos platicando en la mesa, estamos comiendo, y entonces los señores empiezan a platicar de política. No, que sí, que tú qué. Y si la señora, o las mujeres, o la adolescente, o el niño, o la niña, empieza a tratar también de interactuar con esto de la política,
sean ustedes observativas y observativos. A muchas mujeres ni siquiera se les toma la palabra, se ríen de ellas, sí, pero tú no sabes, se les quita la palabra, lo que ahora se le llama el mainstreaming, se sobrepone la voz del otro y se ignora, no sé si me voy explicando, y eso se ha visto mucho en programas de política, de mesa de política, donde están los varones platicando de fútbol o de cierto tema especializado y está una mujer, y a la mujer casi o no la toman en cuenta, o su punto de vista casi no se escucha, o casi no le dan tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tenemos esa libertad de modificar el espacio privado, en el espacio público no se va a poder, ¿no? Entonces, ahí la cosa. ¿Por qué dije esto? No lo sé, pero ahí está para el apunte. Bueno. Ahora, aquí va a pasar, el texto va a pasar algo bastante interesante y bastante importante. Las etnias en el mundo de la globalización. Vamos con el papel que nos está marcando este artículo. Les vuelvo a repetir el nombre del artículo que estamos haciendo no análisis, sino estas pequeñas observaciones. Se llama el artículo A vueltas con la etnicidad. ¿De qué sirve el concepto de etnia? Del autor Alfonso García Martínez de la Universidad de Murcia, ahí en las madres, en la madre patria. El papel de las etnias en el mundo globalizado. Independientemente de cómo se quiera llamar a la actual situación histórica en que vivimos, posmodernidad, modernidad alta, modernidad tardía o de cualquier otro modo, un tema recurrente y consistente de ella es algo que ha ocurrido ya o está ocurriendo: la globalización. Este es el efecto de la creciente interdependencia de las economías nacionales de todo el mundo que ha provocado una progresiva dependencia de los avatares del sistema económico internacionalizado. Las nuevas tecnologías han inducido un cambio sustancial en la naturaleza, importancia e inmediatez comunicativa de la información disponible. La homogeneización cultural y la criollización parecen estar en algunos aspectos a la orden del día, junto a la diversidad y al pluralismo. Los viajes internacionales, tanto si son migratorios o temporales, ocupacionales o recreativos, han pasado a ser una parte integrante del modo de vida de cada vez más amplias franjas de población de todo el mundo. El resultado de todo ello, la globalización, puede ser considerado o no como una ruptura cualitativa con el pasado. Robertson, 1992. En efecto, hay quienes consideran la presente situación como firmemente asentada en una muy larga evolución del mundo social y del sistema económico. Frank and Hills, 1993, Thompson, 1999, Palaskakis, 1999. Cualquiera que sea la opción que adoptemos, muchos están de acuerdo en que la globalización tiene consecuencias, de un modo u otro, para la etnicidad como fenómeno social. Sin embargo, está claro que la globalización no lleva necesariamente a la ampliación del pensamiento. La globalización y la creciente localismo, lejos de ser contradictoria, están interrelacionadas. El mundo se ha hecho más pequeño y más amplio al mismo tiempo, y el espacio cultural se encoge y se expande. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué yo estoy enojada con lo de Wakala Forever? Por esto, amigas y amigos. Porque la globalización, qué bueno que don Tenoch Huerta, aparte se llama Tenoch, tiene un nombre fabuloso, qué bueno que haya conseguido chama, qué bueno que esté metiendo piel morena, piel color cartón a los medios masivos de comunicación, pero desde mi punto de vista no está haciendo una diferenciación de estereotipos, al contrario, está, no él, sino este aparato de Hollywood, de Disney, está haciendo exactamente lo que sabe hacer, es esto, la globalización. Aquí nos está diciendo muy bien el texto que está ilustrando lo que les digo. La globalización puede ser considerada una ruptura cualitativa con el pasado. En efecto, hay quienes consideran la presente situación... no, eso no. La homogeneización cultural y la criollización parece estar en algunos aspectos a la orden del día, junto a la diversidad y al pluralismo. O sea, que según Wakala Forever, es que se contrataron a gente que sí sabe maya para que se metiera esta parte de la identidad, de todo lo que hemos hablado de etnia, de la particularidad, de la forma de vivir de las personas. Están agarrando esto, nada más y nada menos, para generar dinero. Nada de inclusión, no. Es para la maquinaria de la globalización. No sé si me explico. Amorcillo, yo creo que está mal. Y eso es... por ejemplo, mi compañero que también es antropólogo y también es etnohistoriador como yo, a él sí le gustó la película y a él sí le gustó que incluyeran esta parte de Namor. A él sí le gustó. A mí no, por este término de la globalización, no sé si me explico. Otra vez, el aparato de idealización y que también habrá que hacer un podcast acerca de Hollywood. Hollywood surgió después de la Segunda Guerra Mundial, por la homogenización de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hace lo que sabe hacer mejor, agarrar los diferentes puntos de vista de otras culturas y los monetiza. Ahora diríamos así, los monetiza, ¿no? Entonces, ahí, yo sí soy como un poco rigurosa en ese sentido. Entonces no les vayan a informar a don Hollywood, no le vayan a informar a don Disney, que no nada más en México existen los mayas, que también hay toda una diversidad. No le vayan a decir, porque si no se agarra con un chingo de películas que
Es como La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, todas estas historias que también estarían bueno hacerlos el audiolibro de los hermanos Grimm, y principalmente de los cuentos de Mamá Oca, donde nos dice, pues no son cuentos, son relatos de boca en boca, son documentos, nosotros le llamaríamos de fuentes orales, de las diferentes culturas. Disney lo endulzó, le puso moñitos, pero la realidad es que, por ejemplo, la sirenita, ¿verdad?, que anda muy de moda, pues sabemos, afortunadamente, que pues la sirenita, que le cortaron los pies, una cosa así, no podía hablar, y una cosa tremenda, de lucha de clase social. Ahora le llamaríamos aspiracionismo, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es lo que no me cuadra. Ándale. Para los extranjeros, todos somos mayas o aztecas, o todos somos rancheros con nuestro sombrero, ¿no? ¿Cuántos extranjeros, cuántos TikToks no han visto ustedes o en las redes sociales que dicen que van mexicanas y mexicanos por diferentes situaciones al extranjero y así de, ¿a poco en tu país hay luz? Ay, no mames, hay edificios en tu país. Hay agua potable, cabrón. En Estados Unidos se tiene aquí ese imaginario en que en México no puedes beber el agua porque te mueres. Que en México todo es caluroso, ¿no? Todo este estereotipo de la mexicanidad, ¿no? Se disolvió en espuma por no tener amor de su... Fíjate, no sabía eso. Tengo amigos que han venido y todo el tiempo dicen mayas y aztecas y ya, ajá. Déjenlos así. Déjenlos que crean que era más eso, porque si no luego andan monetizando con otras comunidades así de que no. Con eso, que se les pase la fiebre de lo maya. El localismo y la etnicidad son tomados como las dos caras de la misma moneda, y cada cual puede reafirmarse o afirmarse, sea como un producto de una reacción defensiva hacia la creciente amplitud del contacto global de la vida social, sea como resultado de ella. A pesar de la globalización, parece difícil imaginar un futuro en el que la noción de etnicidad no sea necesaria como modo de hablar sobre uno de los más generales y básicos principios de la sociabilidad humana. Carriers, 1995. La identificación colectiva, es decir, un sentido de nosotros y ellos, socialmente construido con referencia a la semejanza y la diferencia cultural. De hecho, muchos de los procesos en curso de repliegue en la propia identidad de los grupos se presentan como una reacción contra la dimensión universal del mercado mundial, que sitúa como telón de fondo de lo que aparece en la escena, dando cobertura a los nuevos procesos que, de este modo, ya no representan una regresión, sino una especie de negación de la negación, dado que suponen una reafirmación de la identidad primordial, y denotaría que toda unidad orgánica sustancial se ha perdido definitivamente, lo cual, en palabras de Zizek, 1998, significaría que, solamente en la actualidad, en las comunidades fundamentalistas contemporáneas de tipo étnico, religioso, de estilo de vida, se produce plenamente la escisión entre la forma abstracta del comercio y la relación con la cosa étnica particular. Y esta sería la mejor prueba de la completa emancipación de la lógica económica del mercado respecto de las cuestiones de la identidad étnica. De ahí, la coincidencia básica entre el proceso de globalización y las políticas multiculturalistas. Sí, es como nosotros, ¿no? Vamos a funar a tal personaje. Pues antes, en mis tiempos, hace que 10 años no tenemos ese concepto de funar, porque hemos acuñado otra forma de vivir, otro estilo de vida a través de las redes sociales y que traspasa muchas veces la realidad física, y entonces ya tenemos un concepto interesante que es funar, ¿no? Por ejemplo, por muchas cosas, ¿no? Bueno, voy a continuar. Este planteamiento tiene que ver con un amplio espectro de controversias en torno a la capacidad de los humanos para intervenir en sus propias vidas, para determinar o ser determinados. El modelo de la etnicidad como algo fundamental hunde sus raíces históricas en la reacción del romanticismo frente al racionalismo ilustrado. Encontramos algunas de sus voces más representativas en la obra de Herder y Fichte, y representa algo más que un simple punto de vista académico, al proporcionar un estatuto intelectual a un gran número de chauvinismos étnicos y nacionales. La ideología del esencialismo naturalista a los grupos étnicos y justifica los sentimientos étnicos chauvinistas. Frente a ella, la posición instrumentalista enfatiza la existencia de un grado de plasticidad en la identificación étnica y en la composición de los grupos étnicos. Un pueblo o pueblos modifica y altera sus adscripciones étnicas a la luz de las circunstancias y del entorno. La búsqueda de ventajas políticas y o intereses propios materiales es el cálculo que típicamente informa tales comportamientos. Pero la disputa entre ambos no está, sin embargo, tan claramente zanjada como parece, y no es fácil resistirse a la conclusión de que ha producido más calor que luz. Voy un poquito a explicar esto, ¿no? Que la globalización a los grupos étnicos, a las pequeñas poblaciones, la globalización ha hecho que no puedan ni siquiera modificar su propia existencia en su propio entorno, porque está esto globalizado. Por ahí tenía yo una cierta discusión con alguien que me decía por ahí igual en un en vivo que nos aventamos unos rounds políticos, es que los derechos humanos están para todas y para todos. Sí, ¿no? En esencia, sí. Pero también para las comunidades indígenas, sí, pero no. Lo han hecho, esta persona decía, y sí tiene razón, o sea, yo no le estoy diciendo que no.
los derechos humanos se hicieron para todas y todos. Y los derechos humanos se hicieron bajo términos académicos. Claro que sí. Y que bueno, así es. Pero no se tomaron en cuenta los pareceres de muchas comunidades alrededor del mundo, de diferentes comunidades. Entonces, esto va a sonar extraño y raro, pero desde el punto de vista antropológico, trato de no hacerlo tan sesgado. Bueno, ¿y esos derechos humanos se tienen que aplicar realmente a las comunidades indígenas? Porque los derechos humanos también son una parte positiva de la globalización. Pero vamos a dificultarnos la existencia misma, porque el ser humano es así, se dificulta la existencia. ¿Se tienen que implementar los derechos humanos per se a las comunidades? Porque sí, sin preguntárselos a ellas y a ellos. No sé si me explico. Ya no es tan fácil y no hay una respuesta. Porque porque si dijéramos sí a todos los grupos, o si yo les dijera aquí sí a todos los grupos, a todas las comunidades, haría lo que la globalización estaría haciendo. Sí, a todas las comunidades, bueno, pero no sé qué tipo, cuál, cómo, dónde, por qué, bajo qué color, bajo qué término, ¿no? Bueno, ahí está para la pensación. De hecho, ambas posiciones tienen argumentalmente mucho más aspectos comunes que diferentes. En cualquier caso, los protagonistas están usualmente tergiversados en la polémica. Estabilidad étnica y cambio de percepción son, según parece, indisociables, de que no hay necesariamente contradicción entre manipulación instrumental y sentimiento profundo de la etnicidad. Pueden ir de la mano o entrar en conflicto, sobre todo si se trata de utilizar políticamente los artefactos culturales. Álvarez Junco, 2002. El debate sobre si la etnicidad es situacional o esencial ha confundido la ubicuidad de un fenómeno social, la atribución de una determinada forma de etnicidad, con la naturalización que supone fijeza, determinismo y alguna clase de poder de caución presocial. Por tanto, sugerir que la etnicidad está presente como uno de los datos de la vida social humana no implica asumir ninguno de los argumentos del punto de vista esencialista. De modo que el tipo de etnicidad que aquí interesa es la situacional, aunque incluso en este marco debamos distinguir entre una etnicidad cuyas fronteras cambian en una variedad de situaciones y otra en la que las diversas situaciones reconocen la preeminencia de una sobre otra y donde las fronteras son relativamente estables. En estos casos es cuando surge lo que se llama una etnia, que comparte alguna de las características sociológicas de una clase social. Un sentido individual de la pertenencia étnica puede, dependiendo del contexto, ser internalizado durante la temprana socialización primaria, junto con otras muchas de las señas de identidad étnica, tales como el lenguaje, la religión, la conducta no verbal. Durante este periodo se configuran las primarias y profundamente enraizadas identidades sociales de la yoidad, del género y de la humanidad. La identidad es un aspecto de la constitución emocional y psicológica de los individuos. Se asocia con el mantenimiento de la integridad y seguridad personal y puede ser, por esta razón, extremadamente resistente al cambio. La etnicidad puede, bajo circunstancias concretas, entenderse como una dimensión primaria, aunque no fundamental, de la identidad individual. Por eso yo creo... Ay, perdón. Y te imaginas los niños que estudian contigo. ¡Ay! Inmediatamente me imagino a mis compañeros. Güey, había unos compañeros bien sesudos. Tenía un amigo ahí en la escuela cuando yo estaba estudiando antropología. Se llama Gubitzia. Es de Oaxaca, de... ¿Dónde nació Frida Kahlo? En Juchitán. En Juchitán, él es de Juchitán. Es un vato que ese cabrón se devoraba los libros así y le entendía la primera estos conceptos. ¿Qué pedo con este compa? Se la sabía de todo, era un ñoñazo de primera. Hacía un cerebro, cabrón, ¿sabes? Y él ha estado luchando allá en Juchitán por ser gobernador de su pueblo. Pero este vato nos daba la vuelta a todos, güey. No, pues esta madre de la humanidad y del género. No, nos decía, nos enseñaba. Y estaba bien padre ese compa porque en las clases aprendíamos muchísimo. No solamente del texto del profesor, sino de estos compas. Pero es que yo digo que sea maestra. La mierda de maestra. Ah, de los niños así, de los niños sí. Sí, quiero ser maestra de niña. Sí, de pequeñitos sí. Pero el problema es bajar estos conceptos bastante complejos a que te lo entienda un niño y una niña. O sea, a explicárselos de manera muy bajo sus términos, para mí es muy complicado. Por eso aquellos y que son profesores que sí saben dar clases a las infancias, mis respetos. Es un cabrón. Estaba refiriendo hace ratito. Todos nacemos en una estructura, en las primeras infancias, de identidad sociales, en donde se desarrolla, dice aquí, la yoidad, ¿no? Del yo, del género, de la humanidad, etcétera, pero que no es inamovible, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen muchas y muchos, es que ya está viejito, es que su forma de pensar es que así nació, ¿es cierto? Es una identidad social con la cual se creció, se hizo a sí mismo, a sí misma, pero no quiere decir que estas instituciones emocionales y psicológicas individuales que se formaron bajo una cierta identidad, bajo cierta comunidad, etcétera, son inamovibles. Claro que no, porque el ser humano ha desarrollado el cerebro, ha desarrollado su psicología para poder hacer diferenciaciones de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso no justifiquemos
a quienes sabemos que de antemano están haciendo el uso del poder sobre los otros, diciendo, uno, que está enfermo o que está enferma, o que como en sus tiempos no había... No. En sus tiempos no quiere decir que ese tiempo sea lineal. No, la sociedad es dinámica, no estática, ¿no? Por eso, yo soy fanática de los casos de asesinos seriales y esa cosa, y muchos de los estados en Estados Unidos dicen, es que estaba enfermo, es por eso que está enfermo. No, se está justificando, o esta sociedad estadounidense bajo este discurso, o muchas sociedades han retomado este discurso de que el violentador o el abusador de pequeñas o de pequeños, en muchos de los casos, que yo lo he visto mucho, es que está enfermo. No sabemos si es genético, no. Es el uso del poder sobre el otro. Él sabe el uso del poder. Es que así lo educaron, es que así como así nació, entonces así fue. Como a él o a ella lo violentaron, entonces así. No. Nuestras instituciones sociales son modificables. Por lo tanto, no es justificando su chingadera. Amén, he dicho. Otros procesos de categorización étnica que representa. Después de todo lo que haya sucedido en la socialización primaria, los niños saben quiénes son, en buena medida porque otros se los han dicho. Varían también con el contexto en efectividad y presencia. Si también la etnicidad puede ser una identidad social primaria, su aspecto más sobresaliente, su fuerza y manipulabilidad, son situacionalmente contingentes. No importa el grado en que pueda ser aparentemente fuerte o inflexible, la etnicidad siempre es construida socialmente, en primera instancia y en cualquier otra. Ahora bien, si la etnicidad es transaccional, o sea, producida y reproducida en el curso de las transacciones sociales, estas transacciones son de dos tipos básicos. Por ejemplo, ¿no se han preguntado ustedes, bueno, yo sí me lo he preguntado, ¿por qué los casos de asesinos del maíz hay más en Estados Unidos que en todo el mundo? O sea, creo que el 90% de asesinos del maíz hay más en Estados Unidos que en todo el mundo. La pregunta aquí, desde el punto de vista social, es ¿qué elementos tiene esa particular sociedad para que pueda incubar, producir, reproducir y mantener a ese tipo de personas, ¿no? Y entonces ahí haremos una investigación de por qué chingados. Ahora, ¿por qué México somos uno de los primeros países más feminicidas? Otra vez, ¿qué elementos permiten la sociedad, la cultura, las etnias? ¿Qué elementos permiten para que esto se produzca, reproduzca y se mantenga, ¿no? Y entonces uno de los factores es el humor. Y ahí viene Platanito Show, y ahí viene el otro que también sus chistes son bastante misóginos, como se llama Franco Escamilla, justificando este tipo. Es que esa expresión, es que, no, lo que realmente es que sí, es dándole vuelta a la normalización de la violencia bajo lo que, entre comillas, es humor. No, estás normalizando la violencia, qué terrible que sea esto. Que también habrá que hacer un podcast acerca del humor. También por ahí hay muchas investigaciones. También tengo una investigación muy buena de las suegras. Yo sé que les gusta el tema de las suegras. Para quien quiera el tema de las suegras desde el punto de vista antropológico, para que las entendamos, también vamos a hacer ahí podcast de ese tema. Está muy interesante. Bueno, entonces, ahora bien, si la etnicidad es transaccional, o sea, es producida y reproducida en el curso de las transacciones sociales o en el curso del tiempo, estas transacciones son de dos tipos básicos. Exactamente. Ese es un elemento básico de lo que ocurre en ese sentido, Gonzo, claro. Porque si nos vamos a un poquito atrás, ¿qué es lo que produce el narco? ¿Qué produce la narcocultura? Pues lo produce la falta, en un principio pues lo produce la falta de empleo, porque ¿en dónde surge el Chapo? ¿En dónde surgen estos personajes estereotípicos ahora que tenemos de lo que es ser un narco, ¿no? Porque en cierta población, en qué periodo histórico, bla, bla, cómo es que se han enraizado, porque las telenovelas ponen a un narco muy... Yo no he visto ninguna porque creo que hay que tener un poquito de coherencia en ese sentido. Yo he visto a un muchacho que él hace de narco muy guapo, muy alto, y dices nada que ver con los reales, pero entonces estás creando un estereotipo, ¿no? Estás creando un estereotipo de violencia, justificación, bla, 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 etc. Entonces son elementos que sostienen precisamente a estas cosas, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, cuando lo de Devani, ¿no? Como muchas otras, incluso muchos otros, desaparece la mujer, es que andaba en malos pasos. Es que de seguro andaba con un arquillo, ¿no? Y muy probablemente es que sea cierto, pero está otra vez dentro de este sistema que le da vueltas y vueltas y vueltas. El Señor de los Cielos, el original, era feo, sí. Así es. Y ahora lo normaliza, ¿no? Que tampoco le fue, creo, muy bien al actor. Creo que andaba ahí en malos pasos también. Tampoco está bien eso. Y entonces creo yo, no sé, a su punto de vista, creo yo que como actor podrías tener la opción de decir, bueno, ese papel no lo interpreto porque no voy a darle vuelta a este pedo, a esta normalización, ahí, porque si seguimos dándole un glamour al narco, volviéndole a una narcocultura glamorosa, sin consecuencias, ni para ti, ni para los que me rodean, ni para la sociedad que te rodea, y para la comunidad en la que estás, tanto lejana como inmediata,
estás contribuyendo a la corrupción. Si estás haciendo eso, si también lo pones glamuroso y si también te pagan por eso. No sé si me explico. Yo creo que también estamos ahí contribuyendo a lo corrupto, ¿no? Creo yo, no lo sé. Bueno, voy a continuar. ¿Cuáles son los dos puntos básicos para la etnicidad que es producida y reproducida? Es como todo trabajo, si tú no lo tomas, alguien más lo hará. Claro, pero otra vez, Gonzo, entonces estamos normalizando esto. Si yo digo, no lo voy a tomar por estas y estas razones, y lo salgo a decir en público como artista o artista, alguien más va a decir, ah, bueno, yo tampoco. Aunque alguien más lo tome, ya de esta parte crítica lo va a estar señalando, no sé si me explico. Es cierto, va a estar siempre alguien cubriendo, pero eso también, obviamente, la comunidad, bueno, la sociedad es histórica, no es ahistórica, y los procesos históricos son largos. No quiere decir que sean estáticos, o sea, ¿no? O sea, ahora gozamos de muchos beneficios que la Revolución Mexicana, que por cierto mañana, ¿qué? No, mañana es el aniversario, lucharon en la Revolución Mexicana por actos de soberanía que hoy utilizamos y que en ese entonces pues no llegaron ni 2, 3 generaciones a poder gozar. Pero entonces no hay que darle vuelta a ese sentido, ¿no? Eso quisiera yo pensar. Quisiéramos todas y todos que México o América Latina o el mundo fuera bastante diferente, ¿no? Digo, por lo menos los deseos los tenemos, ¿no? Bueno, voy a continuar. ¿Cuáles son los dos pasos básicos de la etnicidad? Inciso 1. En primer lugar, existen procesos de definición interna. Los actores indican a los miembros del endo o del exogrupo una autodefinición, su naturaleza o identidad. Este puede ser un proceso grupal egocentrado, proceso individual o colectivo, aunque solamente tiene sentido hablar de etnicidad en un sentido individual cuando la identidad que se está definiendo y sus expresiones se refieren a una identidad colectiva reconocible y conduce a un repertorio de prácticas culturalmente especificadas. Estos procesos, aunque han sido conceptualizados en primera instancia como internos, son necesariamente transaccionales y sociales, incluso en los casos individuales, porque suponen siempre una audiencia sin la que no tienen sentido, y un conjunto de significados derivados externamente. Como antropólogos, esto es lo que hacemos. Un antropólogo, cuando va a hacer trabajo de campo, observamos qué hace, qué no hace, cómo mueve las manos, cómo habla, cuál es la postura corporal, cómo camina, cómo come. Todo. Tratamos de abarcar todo ese espectro, porque en ese ser humano está precisamente esto que dice este párrafo. Aunque es en un sentido individual, cuando la identidad está definida y sus expresiones se refieren a una entidad colectiva reconocible, ¿no? Por ejemplo, vamos a la iglesia, ¿no? Supongamos que vamos a la iglesia y cuando sale el Santísimo, en la misa el sacerdote saca el Santísimo, o sea, saca la hostia, la representación de Jesús, de Dios en este material que es la hostia, todo mundo, tenemos entendido, que se hinca, ¿no? Para minimizar esta corporeidad ante la divinidad. Pero entonces, ¿qué es un antropólogo? Ya lo sabemos. Entonces nos metemos a la iglesia, a la misa de 12, que sabemos que es como la más recurrida, y entonces te pones a observar este específico dato, y ves cómo todos al unísono, pero alguno habrá que no cuadre. Pero sí me explico, y si todos en colectividad hacen esto, entonces uno como antropólogo dice, bueno, en esta comunidad, yo, por ejemplo, soy atea, pues yo lo que menos voy a hablar es de ateísmo en la comunidad, porque si no me van a linchar de buenas a primeras. Entonces mejor que me callo por seguridad propia, por respeto antes que todo. Pero entonces tú, ok, entonces aquí no, ok, sí, me explico. Entonces, por eso estamos observando, a través del individuo estamos viendo su colectividad reconocible. Todos podemos ser antropólogos, sí. La antropología es para el ser humano estudia al ser humano mismo a través de sus actividades. Entonces sí, todo el mundo podemos ser antropólogos. Ahora también hay me gustaría que hiciéramos en un futuro no muy lejano una práctica antropológica entre todas y todos, no que sea una práctica antropológica para no antropólogos, para que vayamos a una comunidad de pueblo mágico, donde están más acostumbrados al turismo, donde viven del turismo, donde hay una práctica, a lo mejor una fiesta patronal, y con esto que estoy a darles a ustedes un curso de esto específicamente, vayamos, y entonces ¿qué pasa? Si vamos a una comunidad y hacemos este ejercicio de visualización, de observación antropológica, nosotras y nosotros como individuos vamos a apreciar más ese tipo de cultura y esa forma de vivir. No sé si me explico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer ese tipo de viajes para que, sí, ustedes van a una por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? ¿Qué pasó? Pero un antropólogo o una antropóloga va a tener esta otra visión de cómo están haciendo esta remembranza, cómo están o estamos haciendo en esa, no sé,
en Catemaco o en Mixquic o donde se celebre el Día de Muertos, que sea muy significativo, muy turístico, cómo es que está ahí entrando estos conceptos: vida, muerte, convivencia, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, para que estaría muy bien hacer ese tipo de ejercicios antropológicos para no antropólogos, para que tomemos un poquito más de saborosura a nuestra cultura. ¿Qué les parece? Exactamente, vamos a hacer un poco de observación etnográfica, claro que sí. Jesús, si les gustaría la idea ahí, díganme si sí o si no para empezar a cocinarla. Vamos con el párrafo número 2. Inciso 2. Por otra parte, hay procesos de definición externa. Son procesos dirigidos a otros, en los que una persona o conjunto de personas definen a los otros como X o Y, o cualquier otra cosa. Esto puede ser la validación de la definición interna de los otros que ellos mismos realizan. Ninguna sociedad conocida, ni actual ni histórica, es pura o incontaminada, producto exclusivo de su propia historia. Todas las sociedades humanas que hemos registrado son secundarias, sino terciarias, cuaternarias o centenarias. El cambio o la evolución cultural no actúa sobre sociedades aisladas, sino que siempre lo hace sobre sistemas interconectados en los que las sociedades están vinculadas de forma variable a campos sociales más amplios. Cita de Wolf de 1982. Porque Catemaco no, Catemaco es buenísimo para hacer etnografía de la imaginería, de lo religioso y de la magia colectiva. Y además el paisaje es buenísimo, está bien bonito Catemaco, muchachos, está bien bonito. La bruja, buenísima, donde sale Anna Taylor. ¡Ah! Buenísima película, es exactamente, y al final es un finalazazazo, es un pinche finalazazazo que yo no me la veía venir. Chula de película, exactamente. Toda la película, dices, es que esto se lo están imaginando, bueno, entre comillas está mal dicho imaginando, sino esto que estamos hablando, de la etnicidad, de las circunstancias, de la institución de la familia, de por qué se tuvieron que salir, ¿no? De su comunidad, se tuvieron que ir aparte, etcétera, ¿no? Esto del imaginario colectivo, de las instituciones, de la familia, de la religión, etcétera. Y después, el final, si ustedes no la han visto, vayan a verla, te da el otro punto, ¿no? Es una película, no. Desde Don Juan trata de brujería y lo estudiaste. Ah, exactamente. Pues vayan, yo lo veo. Yo ni me acerco. Está bien. Luego que caminen. Luego que traigan la piel al revés, ahí me dicen, ¿por qué chingada? Cuando tengan la boca acá arriba y los ojos de abajo, ya. Bueno, vamos a continuar con el... bueno, dice, el inciso 2 dice, la etnicidad es pura... No, o sea, cuando alguien dice... Cuando dice la... Cuando se dice que los grupos étnicos o nosotros, es que ustedes han oído muchísimo con las personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, con eso del lenguaje inclusivo, que ahí viene un muy buen ejemplo. Es que antes no se decía ella, o no se decía presidenta, se dice presidente, no se dice presidente, se dice presidenta. O no se dice nosotros, ¿no? Se están metiendo en la ahistoricidad, ¿no? No, lo que sucede es que estamos modificando, estamos redefiniendo nuestras instituciones. En este caso, lo que se está tratando de redefinir, lo cual es muy bueno, es la institución del género, de lo masculino o de lo femenino. Entonces, ninguna sociedad conocida, nos dice el autor, ni actual ni histórica, es pasada, es pura o incontaminada. Ojo, aquí el término incontaminado o contaminado, o contaminar desde el punto de vista antropológico o desde el punto de vista social, académico, contaminar no está bajo el mismo término de algo peyorativo, ¿no? Contaminar es modificar, en este sentido. Que caminen a 4 manos y pies y la cabeza al revés. No me dices si no les afectó. El señor Don Juan, el antropólogo, pasa de ser quien estudia a ser estudiado y cambiado. Exactamente. Y esa es una enseñanza de que no nos tiene que ganar el fenómeno social que tenemos que estudiar. Porque luego, no por nosotros, sino por las comunidades que podemos llegar a afectar. Hay ¿cómo se llama este vato? Ah, pues ese hombre. Este compa. El autor de Don Juan, ¿cómo se llama? Se me olvida este vato. Es un ejemplo muy claro que nos dan a nosotros, me daban a mí en antropología, de lo que no hay que hacer como antropólogo. Te gana el fenómeno social que estudias y ya después te crees tú chamán de la comunidad. Y no. Lo que pasó con este autor, no me acuerdo cómo se llama el autor de Don Juan, por favor, ahí díganme. Él ya se creía chamán y todo en la comunidad que estaba, creo que estaba en el Estado de México, en Oaxaca, no me acuerdo. Y entonces hubo una situación social y la comunidad, los ancianos tenían que tomar una decisión. Entonces este vato antropólogo, que ya se creía chamán el vato, él iba a la junta y le dice un anciano de la comunidad, ¿tú qué pedo? ¿Tú a dónde vas? No, pues voy a la junta, porque yo soy chamán. Y el otro dice, no,
tú no eres de nosotros. Y ya vivía muchísimo tiempo con ellos. No se creía chamán, es chamán, gracias. No, aguas con eso. No. No, aguas con eso, porque eso es apropiación cultural, ojo con eso. Y entonces el vato no lo dejaron entrar a la junta. Y es ahí donde comprendió que por mucho que nosotros queramos ser parte de la comunidad, no lo somos. Entonces ahí entra el término objetividad y ética profesional. Entonces ya lo que se puso a escribir y no sé. Entonces ahí, ojo, esa apropiación cultural. Todas las sociedades humanas que hemos registrado son secundarias, no terciarias, cuartarias o centenarias. El cambio de la evolución cultural no actúa sobre sociedades aisladas, sino que siempre lo hace sobre sistemas interconectados en los que las sociedades están vinculadas de forma variable a campos sociales más amplios. O sea, ninguna sociedad es pura, ¿eh? Entonces, para que no seamos tan puristas en ese sentido. Pero sí hay que respetar sus términos. A estas alturas, el grado de conocimiento alcanzado por los análisis socioculturales, apenas cabe duda de que el grupo social al que pertenece un individuo desempeña un papel muy importante en la vida de este, y parece razonable pensar que existe una pulsión que incita a actuar de forma acorde con el grupo para recibir apoyo o proporcionarlo, llegado el caso. Que sea razonable pensarlo no quiere decir que esta pulsión exista, y no es fácil hacerse con pruebas consistentes de su existencia. Pero pensemos por un momento que existe dicha pulsión o tendencia innata a considerar que el grupo al que pertenecemos es una entidad a la que llamamos nosotros, en contraposición a todos aquellos que no pertenecen al grupo, que son ellos, los otros. Si aceptamos esta hipótesis, también tendremos que reconocer que la definición del nosotros varía según las circunstancias. El nosotros puede ser la familia o la familia con la excepción de algún miembro a quien no consideramos digno de nuestro apoyo y confianza. No está claro si el infante llega a construir una noción de nosotros con la madre, pero sin duda la familia es el primer nosotros que se nos presenta en nuestra vida, salvo en el caso de los que no han tenido la suerte de tener una familia o de tener una buena familia. A medida que aumentan nuestros contactos sociales, adquieren importancia otros nosotros. Los compañeros de juego, los amigos, los compañeros del colegio y las demás personas que forman parte de la secuela. Ay, de la escuela, ¿cuál secuela? Ya decía yo, ¿cuál secuela? Esto no es serie. ¡Aguas, qué pasaron! Sí vamos entendiendo esto, ¿no? Nuestra primera formación étnica o de grupo específico del nosotros, que es una pertenencia al cual tengo ciertas seguridades culturales de aprendizaje y de reglas sociales, es la familia. Posteriormente, crecemos y como no somos aislados, como nuestra etnia, nuestro grupo social no tiene que ser aislado, empezamos a convivir con otros grupos, en este caso, como dice aquí, los compañeros de juego, los amigos, el colegio, los del barrio, bla, 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 bla. Ahora, tendríamos que agregarle ahora en estos tiempos modernos de posmodernidad, las redes sociales, como en este caso estoy haciendo ustedes que dicen ahora, estamos haciendo comunidad, ¿no? Estamos perteneciendo a una comunidad virtual, ¿no? Entonces ahí tendríamos que agregar otra rayita más al tigre. Ahí tenemos que empezar a poner un poquito otro tipo de análisis en las comunidades digitales, ¿no? Porque nos volvemos los otros nosotros. Los compañeros de juego, los amigos, los compañeros del colegio y las demás personas que forman parte de la escuela o de los grupos con los que nos vamos relacionando poco a poco. Más tarde, aparecen los compañeros de trabajo o de las distintas asociaciones, cada una de las cuales genera un nuevo círculo de individuos que forman un nuevo nosotros. Sin embargo, muchos de estos nosotros pueden estar en contradicción con otros nosotros. A ver, ¿ahí qué ejemplo se les ocurre? Muchas veces estamos en contradicción con nosotros los otros. Les voy a poner un ejemplo personal. En mi núcleo familiar de nosotros, en mi familia, somos se me educó dentro de la religión católica muy férrea, ¿no? Entonces, yo dentro de esa familia, de ese núcleo familiar, de esa etnia en específico, me tengo que comportar bajo las reglas del judeocristianismo. Que ir a misa, que no decir groserías, que no decir cosas en vano en contra de las deidades judeocristianas, bla, bla, bla. Pero entonces, yo personalmente, porque nosotros a mí no me satisfacía por X o Y razón, empecé yo a buscar comunidades de grupos ateos. Y en esos grupos ateos, estoy poniendo un ejemplo, como muchos otros pueden ser. En esos otros grupos ateos, yo me movía de diferente manera, me sentía más libre, hablábamos cosas prohibidas que en este grupo de nosotros, en el grupo familiar no podía hablarlo. Y entonces este grupo de ateos está en contra del grupo de nosotros donde se ejerce esta específica religión. No sé si me explico, ¿no? Entonces, las personas que engañan a su pareja. Por ejemplo, este es otro grupo, es otro ejemplo. En el matrimonio, ¿no? El padre o madre de familia se comporta como tal. Pero por X o Y razón la pareja le descubre o la descubre, dice, pero yo nunca creí que tú, nunca supe. Y cuando le preguntan a quien ha sido engañado o engañada, es que nunca me dio señales de nada, nunca supe. Si no es porque me viene y me dice, o se le cae el teléfono, o sepa, ¿no? Por una cuestión fortuita, ese otro nosotros llega a ser contradictorio, ¿no? O por ejemplo, otro grave ejemplo. Los sacerdotes que están en contra de la homosexualidad, que en el púlpito están hablando de que pues la homosexualidad está mal, bla, 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 bla. En este grupo de nosotros, de su gremio,
Oye, ¿por qué eres atea, manita? Bueno, porque a mí, ese es pensamiento mío, ¿eh? No estoy en contra de la gente que tiene religión, al contrario. Al contrario, yo sé como ser humano y como antropóloga que una parte importante del ser humano es tener una religión. Tenemos derecho a ejercer nuestras religiones bajo el... Yo siempre le he dicho, si a ti te gusta el osito Bimbo y te hace feliz y te hace mejor persona, éntrale al osito Bimbo, ¿no? De hecho, hay una necesidad de que tengamos de ejercer nuestra espiritualidad, nuestra religión. Pero en lo personal a mí pues me crearon en un ambiente muy fanático religioso, muy fanático religioso, donde pues trajo a nivel familiar, personal, psicológico, emocional, muchos problemas personales, ¿no? Entonces ahí yo no, para mí no es. Aparte es una de las clases que en antropología te dan, que a mí me sirve mucho para aliviar esos pedos psicológicamente hablando, es antropología de la religión. Entonces en antropología de la religión, históricamente y como estamos explicando ahorita este texto de etnicidad, te dan toda la temática de por qué el ser humano tiene la necesidad de ejercer una religión, de bajo una institución, por qué cree en la magia, bla, 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 todo eso. Entonces a mí me dio esas armas ideológicas o pretexto, vamos a ponerlo así, para decir, bueno, para mí la religión en sí no sirve. Para mí ejercida hacia mí, pero siempre yo creo, si ustedes pueden ejercer alguna religión, alguna espiritualidad de su elección, siempre y cuando, fíjense que no abusen, gente que no abuse de ustedes de su necesidad religiosa, yo no tengo ningún problema, al contrario, yo apoyo a que la gente tenga ese ejercicio espiritual, porque es bien pinches necesario, creo yo, ¿no? O sea, si crees que no existe, sí, yo creo que no existe un Dios como tal, no, para mí no, para mí, pero para ustedes no. Todos mis respetos para quien sí crea en un Dios. ¿Y quién cree en un Dios judío cristiano, un musulmán, etcétera? Todos mis respetos. Ay, ¿no la puedes pasar, amorcillo? Son fanáticos a la religión católica. A mi mamá también así. Muy fanática. Es que el problema del fanatismo en cualquier institución es que no te permite ver más allá, no te permite ser crítico de lo mismo que piensas. Entonces, mi mamá era hija de cristeros, para que ya la hayan calculado ahí. Los cristeros, pues, por la cuestión histórica, que tuvieron mucha razón en su tiempo, pues se hicieron muy aferrados a las creencias de Dios sin hacer una crítica a ese tipo de pensamiento, ¿no? No a que la dejaran de lado o a que fuesen ateos, no, sino hacer una crítica, ¿no? Entonces, pues ahí eso, siempre el fanatismo en cualquier situación no va a estar bueno, yo creo, ¿no? Estos nosotros que tanto influyen en nuestra vida tienen una enorme importancia emotiva como fuentes de alegrías y preocupaciones, de sentido de la lealtad y de la pertenencia. Podemos hablar de identidad más marcada, como ocurre en las variadas formas de patriotismo, incluyendo el localismo o el comunitarismo, o una más difuminada. De celos, de enfados, de sentimientos, de culpabilidad, etc. Su importancia en la vida de él es enorme y muchos piensan que existe una tendencia innata a fabricar nosotros, como extensión de nuestro yo, que nos ayuda formando toda una serie de círculos concéntricos en torno a nuestro yo. Ciertamente, en algunas personas esta tendencia puede ser más fuerte que en otras, y algunos de estos nosotros adquieren una relevancia especial, porque nos ayuda a reemplazar a otros nosotros, como la familia que, por la razón que sea, no nos satisfacen, y pueden aparecer situaciones de grave conflicto. Ahí es lo que platicaba, ¿no? Ahí acabó este capitulazo. Este es un artículo científico. Si ustedes lo pueden o lo quieren buscar, está en el internet. Con papi internet se llama A vueltas con la etnicidad. ¿De qué sirve el concepto de etnia? De Alfonso García Martínez, de la Universidad de Murcia. Es del 2004, me parece. ¿Cuál es la diferencia de teoría de género y la ideología de género? Ok, teoría de género es esto que estamos hablando. La teoría de género empieza precisamente desde la antropología, después sociología, etcétera, etcétera. Es esto precisamente lo que estamos haciendo en esta lectura, entender las diferentes realidades de cómo se construye a través de la diferencia de la corporeidad, la identidad de lo que llamamos femenino y masculino. Y la ideología de género no existe, es una pendejada que gente que no quiere escuchar, de gente que es necia, de gente que tiene muy internalizado el machismo, dice, los que nos quieren meter la ideología, ¿no? Ideología, no, eso no existe, simplemente no existe. Es la teoría. Y de la teoría del pensarnos por qué nos hemos construido como hombres, mujeres, masculino, femenino, a través del tiempo, de la historia, de los diferentes conceptos de cultura, etnicidad, bla, 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 se empieza a repensar nuestros cuerpos y nuestras instituciones. Es así que empieza a surgir el movimiento feminista. El movimiento feminista es la repercusión social de este pensar, de este repensar nuestras estructuras, ¿no? Así como lo hemos hecho ahorita con esta lectura de etnicidad, esa es la teoría, más o menos, bueno, es complicadísima la teoría de género, créanme, porque tienes que ver todos estos aspectos del ser social y cultural, ¿no? Entonces, eso es la teoría de género. Ideología de género es una santa borrada. Lo que quieren hacer es justificar y no querer cambiar las cosas. El decir es que, como Don Platanito, es que es humor. Porque nos quieren meter la ideología de género, es que me están coartando mi expresión. No, vato, es que tú te tienes que pensar, como todas y todos, te tienes que sentar a pensar en lo que decimos y hacemos.
Y es por eso que el humor, yo creo, es bastante complicado, complejo y necesario. La ironía es bastante innecesaria para desnormalizar lo que hemos puesto como la norma. El humor es bien pinche necesario precisamente para hacer una crítica, ahora sí, de lo que estamos hablando aquí de nosotros, para poder modificar eso que no está tan bien. No para normalizar ese pedo, mi don Platanito. Pero bueno, háganlo cambiar al vato. Está bien. Sin ese tipo de personas, sin ese tipo de hechos que pasan, no tendríamos ese reflejo, ese espejo de, caray, como que creo que sí, el chiste me causó risa, pero como que creo que está mal, ¿no? También se necesitan este tipo de cosas para reflexionarnos, ¿no? Así dicen que quieren que todos seamos LGBT. No. O sea, bueno, no sé, los compañeros LGBT, pero la teoría de género y el movimiento feminista no es que queramos que todos seamos LGBT, sino que visibilicemos estas otras formas de sexualizar nuestra existencia. No es que sí hay compañeros, bueno, sí hay de la comunidad LGBT que, bueno, en lo personal me he topado que me dicen, es que seguro eres lesbiana. Yo no soy lesbiana, no tengo esa preferencia, pero apoyo, o sea, apoyo no estorbando, no insultando, etc. No, pero es que sí, es que sí. No. Hay una teórica muy importante en México, ahorita no recuerdo muy bien, que precisamente ella trabaja la teoría queer y la teoría lésbica. Entonces ella nos hacía un planteamiento muy interesante. Nos decía, pero si nosotras estamos en contra del sistema del paterfamilia, por eso va a ser importante, si ustedes me hacen el favor de escuchar el podcast que vamos a hacer así como lo hicimos ahora, de cómo surge desde el punto de vista antropológico, científico, social, arqueológico, lingüístico, etcétera, el patriarcado. Nos decía, porque seguimos siendo femeninas. ¿Por qué seguimos haciendo lo que el sistema del paterfamilia nos está diciendo cómo es ser mujer? Tendríamos que masculinizarnos. Y otra compañera decía, bueno, pero no en mala onda, ¿eh? O sea, estamos teorizando, estamos platicando, estamos tratando de cuestionar nuestras estructuras, ¿eh? Y otra compañera decía, bueno, pero entonces masculinizarnos sería entrar precisamente dentro de la parte, tomar ese espacio de poder, el cual nos ha achacado como lo femenino, ¿no? Bueno, y ahí se empezó a teorizar, a pensar. Esas clases a mí me gustaban muchísimo porque decías, no, pues sí, cierto. Y entonces otra persona decía, no, pues sí, cierto. Entonces salías con la cabeza hecha unos nudos y unos pensamientos. Estaba muy... Las ciencias sociales son así. Te dejan afortunadamente más preguntas que respuestas. Les dijo a las mujeres lavadoras, sí, o sea... Y luego todavía el vato se atreve a abrir la bocota, el cabrón. Todavía en cuestiones políticas. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque entonces está diciendo que más de la población del país, que somos el 51% o un poquito más, somos un objeto de servicio para el espacio privado, y lo está diciendo de manera servilista para lo que es lo varonil, y eso está mal. Mi presidente no tiene por qué hacer esas estupideces. O sea, no puedes tener a más de la población, de la mitad de la población, diciendo esas tonterías, y menos si es un chistecito, ¿no? O sea, que creo que lo hizo pasar luego, es que era un chiste tú, hola. Pero ahora están hablando en las escuelas de la ideología de género. Mucha gente está contra. Sí, está bien que estén en contra de la ideología de género porque eso no existe. Pero yo creo, no sé, ustedes díganme si está mal que le demos el lugar que se merece a las infancias, a las otras diversidades sexuales. Recuerden que muchos de los suicidios en diversidad sexual se generan porque no se les reconoce como seres humanos bajo su propia identidad. Yo creo que el que nos nombren como mujeres en las escuelas, que digan es el día del niño y de la niña, que hay estudios sociológicos y sociopedagógicos en donde muchas de las mujeres, de las niñas que nacimos en ese sistema, que no nos nombraban, nos causaba, a mí, y lo digo en primera instancia, nos causaban una baja autoestima por el simple hecho de no nombrarnos. De esto de que estábamos hablando de la etnicidad, ¿no? De cuestionar nuestras estructuras. Lo que pasa mucho con los padres de familia es que somos aferraditos. México es muy patriarcal, es muy machista. No estamos abiertas y abiertos a escuchar. Muchos de nosotros somos una sociedad muy alegativa. Alegamos. Y nunca nos ponemos... No somos ciudadanos que nos pongamos a dialogar. Entonces, yo creo, amigas y amigos, que muchos de los abusadores de niñas y de niños están ejerciendo la profesión de maestras y maestros. Muchos, y no todas ni todos. Yo creo que enseñarles a las y los pequeñitos que su cuerpo es suyo, enseñarles que en algún momento de su vida va a haber una menstruación que les va a causar cambios emocionales, físicos, etcétera. A los niños, que las niñas tienen esta normalidad en su cuerpo, que hay que respetarles, que hay que tener cuidado, bla, 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 bajo los términos de cada edad, explicarles su sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad dentro de la teoría de género, no es hablarles de coito, es hablarles de que a los 8 o 9 años, ¡ay, me gustó ese niño!
así de ¿por qué siento así? ¿Por qué me siento enamorada? ¿Por qué me gustaría darle los chocolates? ¿Por qué le quiero agarrar la mano? Eso es sexualidad, lo otro es cuestión biologicista. Entonces, los padres de familia que estamos sesgados, somos una población pues educada bajo los términos de la historia de un judeocristianismo, pues no nos hace mucho seres que dialoguemos. Entonces, no existe la ideología de género, sí hay que estar en contra de eso, que no existe, pero hay que escuchar. No estoy diciendo que de entrada ustedes entiendan o quieran entender la teoría de género, porque yo que me especialicé en ese pedo, no la entiendo, es complicada. Pero sí, gente de a pie, sí, yo sí les hago el hincapié. Simplemente den el beneficio de la duda, escuchemos de qué se trata ese pedo, ¿no? Sí, también dicen que las feministas se vuelven lesbianas y yo no creo que sea así. A lo mejor sí, mi querido jaboncitos, por esta decisión y si lo hacen, qué bueno. O sea, y si tienen ese rango, muchas compañeras, si tienen ese rango, decir, bueno, ahora por cuestiones ideológicas, por cuestiones de liberación de su cuerpo, de querer no a otra mujer por el hecho de ser mujer, sino a otra persona, de no coaccionarse solamente al otro sexo, y si lo hacen, qué bueno, ¿no? Cada quien ahora sí que sus gustos, ¿no? Pero no todas somos así. Se quejan de los árabes. Ah, exactamente. Eso es lo que, en lo personal, se quejan de los árabes. Está bien que nos... O sea, también como sociedad globalizada, que somos una sociedad ya bastante globalizada, sí hay que apoyar a otras comunidades, incluso otros países. Ya tenemos estos medios, bla, bla. Está bien, pero también hay que voltearnos a vernos a nosotros, ¿no? Como sociedad, como familia, como individuos, ¿no? También. O sea, sí, las causas de las otras personas está bien. Qué bueno. También que nos echen la mano o echar la mano. Pero también que el espejito también voltee para acá, ¿no? Digo yo. Entiendo que no entiendo. Excelente. Esa es la parte, del pensarse. Al contrario, yo el perfil, y yo creo que mis compañeros también, que ya vemos varios antropólogos y antropólogas, no lo hacemos para otros antropólogos, no nos interesa nuestro gremio, nos interesa que esto que llamamos cultura, que es un concepto bien pinche complicado, bueno, nosotros no lo complicamos, como todo concepto de cualquier especialidad, lo hagamos como bien lo dices tú, jaboncitos, que sea incluyente, ¿no? Que sea para todas y para todos, ¿no? Por eso me gusta mucho TikTok, porque estás teniendo esa pequeña ventana a supuestas diferentes realidades, ¿no? Tienes un fragmento de algo que pasó y entonces como sociólogo, como estudioso de las ciencias sociales, ahí puedes tomar ese ejemplo de cierto análisis. Aunque ese video, ese pequeño fragmento de un minuto, menos de un minuto, es una simplificación de una cierta realidad que nos quiere hacer ver aquella persona que tomó ese video, o ese chiste, o esa palabra, o ese suceso, que no es la realidad en sí misma, pero sí nos está dando un cachito que es susceptible de ser analizado y visto desde el punto de vista, desde muchos matices, ¿no? Incluso desde las matemáticas, la física, la química. Entonces es padrísimo, me gusta mucho TikTok por eso. Sí, que la antropología no solamente se quede en la academia y que no se quede solamente por esos grandes académicos, que todos mis respetos, han sido mis profesores e incluso muchos años fueron mis empleadores, doctores y todo ese pedo, me emplearon como ayudante de investigación. Y hacen unos libros fabulosos, fantásticos, complicados, complejísimos, pero se quedan en la biblioteca de antropológicas, se quedan en la biblioteca, se quedan en su propia biblioteca, porque a veces ni siquiera se sacan un tiraje de libros grande, ¿no? A lo mejor nomás 50 libros. Por ejemplo, el dueño de esta casa es profesor mío, es antropólogo, hizo un libro de poemas muy bueno desde el punto de vista de sus vivencias antropológicas, un libro de poemas buenísimo, muy bello. Sacó nada más 50 ejemplares y su propósito no es venderlos porque no puede venderlos, porque pues es muy difícil que alguien compre. Y él ahí los tiene y se los va repartiendo a medio mundo. Entonces es muy triste que ese tipo de literatura muy buena se quede entre nosotros, ¿no? Y mucha de la culpa es del mismo gremio. También pinche gremio de lo académico, ¿por qué no lo bajas a la población en común, cabrón? También ese ejercicio del poder, por ahí dirían, en que pues nosotros somos médicos especialistas en este pedo y pues sí, pero también la población en común lo tenemos que conocer. Sí, que sea para todas y para todos, claro, bendito. Y más que nada, que la población, ustedes, hacerlo atractivo para ustedes. No sé si me explico, porque si palabritas raritas y soeces, ¿no? Hola. Bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta nueva dinámica de hacer podcast antropológico-académicos. Hoy abarcamos el término de etnicidad. Muchas gracias para quienes me hagan el favor de verme allá en YouTube. Que ya lo voy a subir en YouTube. Estamos aquí en TikTok como Sophie Max, con doble X por Sofía Máximo. Acá vamos a estar haciendo estos lives. Muchas gracias a todas y a todos porque me acompañaron, hicieron comentarios, a quienes me vieron, me hicieron el favor de verme, aunque no comentaron, muchas gracias por prestarme su atención. Gracias a Gonzo, Jesús, Erika, Becky, a Marcel, gracias a todos y a todos. Espero no olvidar nombres y si no, no lo hago a propósito. Muchas gracias, que tengan buen provecho y a lo mejor mañana nos vemos. Entiendo que no entiendo. Gracias a ti, Jesús, muchas gracias. Gracias. Bonita noche.